Mi esposo celoso y manipulador me cortó el cabello como castigo, pero mi reacción lo dejó completamente pálido. La mansión se erigía majestuosa y sombría, custodiando secretos y memorias que parecían haberse impregnado en cada rincón. El ambiente, cargado de tensión y ecos de tiempos difíciles, reflejaba el dolor que se había forjado a lo largo de años de opresión. Ana María transitaba por los pasillos con pasos medidos, dejando que su rostro, marcado por la lucha y la resignación, hablara por ella. Cada rincón de la casa parecía murmurar historias de antiguas glorias y de heridas que aún latían en el silencio de sus muros. Esa noche, la lluvia caía con furia, golpeando con fuerza las ventanas y empapando la tierra en el exterior. Ana María, agotada tras un largo día de labores en la mansión, regresaba a su modesta vivienda, portadora de la esperanza de un pequeño respiro en medio del caos. Al llegar, la encontró oscura y desolada, pero lo que más impactó fue la figura de Roberto, su esposo, que le esperaba sentado en el umbral. Con la mirada fría y un tono áspero, él pronunció palabras que helaron el alma de la mujer. «Estas horas son de llegar. Lárgate, ya no quiero que vivas aquí». La lluvia seguía arreciando, y el repique de cada gota parecía enfatizar el desprecio en la voz de Roberto. La calle, desierta y empapada, era testigo de la crudeza de sus palabras. Sin detenerse a escuchar los silenciosos ruegos de Ana María, él se levantó y salió detrás de ella, empuñando una vieja tijera cargada de agua. El estruendo del aguacero acompañaba cada paso mientras corría tras ella. Con tono imperioso y gritando con una mezcla de furia y desprecio, exclamó: «Ven, ven». La fuerza de su voz retumbó en la noche, y sin esperar respuesta, Roberto se abalanzó sobre ella. Con brutal precisión, la arrojó al suelo, donde el barro y la lluvia se mezclaban en un lodazal que pronto sería testigo de una escena desgarradora. Entre gritos de impotencia, Ana María suplicó: «No lo hagas. No lo hagas, por favor». Sus palabras, cargadas de desesperación, se perdían en el estruendo de la lluvia, pero parecían llegar a oídos de un hombre implacable. Con una determinación fría y sin mostrar compasión por sus súplicas, Roberto sacó unas tijeras de su abrigo. El sonido metálico de las hojas cortando el aire se mezcló con los gritos de la mujer, quien, entre lágrimas y sollozos, protestaba con todas sus fuerzas. «No, no lo hagas. No me hagas esto». El ruido de las tijeras al chocar contra el cabello se convirtió en un siniestro preludio de la humillación. Cada corte parecía llevar consigo la destrucción de lo que Ana María había sido, borrando la imagen de una feminidad que hasta entonces había sido motivo de orgullo. La lluvia, incansable, empapaba la escena, intensificando la crudeza del momento. A pesar de los gritos, Roberto continuó con su despiadada labor, despojándola de sus mechones sin detenerse ante el clamor de una mujer que se resistía a ver su esencia desvanecerse. El aire se llenó de un silencio sepulcral, roto solo por los ecos de la violencia y los gritos ahogados. Cuando finalmente cesó el sonido de las tijeras, Roberto, con la mirada fija y sin compasión, tomó a Ana María y la arrastró con fuerza, obligándola a entrar nuevamente en la casa. La puerta se cerró tras ellos con un golpe seco, sellando el destino de aquella noche de dolor. Dentro de la mansión, la atmósfera no era menos opresiva. El contraste entre la furia de la lluvia y la fría oscuridad de los pasillos intensificaba la sensación de claustrofobia y de reclusión. Ana María, con el cabello reducido a una estampa de humillación, se vio obligada a recorrer los mismos corredores que durante tanto tiempo habían sido testigos de su lucha interna. La imagen de su propio reflejo en los espejos dispersos por la casa le recordaba cada instante del abuso, encarnando en cada mechón perdido el castigo que Roberto había impuesto sin piedad. Mientras la lluvia seguía golpeando la estructura, Ana María se retiró a su habitación, un modesto santuario que compartía con pocas pertenencias y un cuaderno viejo en el que solía plasmar sus pensamientos. Allí, frente a un espejo agrietado, sus lágrimas se mezclaron con el reflejo de una mujer que había sido destruida y, sin embargo, se negaba a ser vencida. Con la voz entrecortada, murmuró para sí misma: «De este dolor no definirá lo que soy. No permitiré que la oscuridad de esta noche apague la luz que aún arde en mi interior». El recuerdo del acto cruel se entrelazaba en su mente con la imagen de tiempos en los que su cabello fluía como una cascada de vida, símbolo de su belleza y fortaleza. Ahora, cada mechón caído era un recordatorio de la brutalidad que la había marcado, pero también, en algún rincón profundo, encendía la chispa de una determinación que aún no se había extinguido. Esa noche, mientras la mansión y la lluvia se fundían en un manto de silencio, el dolor se transformaba en una semilla de cambio. La anciana,
que hacía tiempo había mostrado compasión y sabiduría, se acercó a Ana María en un gesto tierno y a la vez firme. Con voz suave, le dijo: no permitas que este acto te defina. Dentro de ti reside una fuerza que ni la violencia puede apagar. La verdadera belleza y el valor se forjan en la adversidad, y hoy tienes la oportunidad de renacer de este sufrimiento. Las palabras de la anciana se colaron en el alma de Ana María, despertando una llama de esperanza que se negaba a extinguirse. A pesar del dolor agudo, cada latido del corazón anunciaba la posibilidad de un futuro distinto, en el que el sufrimiento se transformaría en el impulso para un cambio profundo. La conversación, tenue y llena de empatía, era el primer susurro de un camino que, aunque arduo, prometía la reconstrucción de su identidad. En los días siguientes, la mansión continuó siendo el escenario de rutinas marcadas por la represión y el silencio. La violencia de aquella noche se convirtió en una sombra que acompañaba cada paso de Ana María, pero también en el catalizador de una transformación interna que poco a poco empezaba a manifestarse. Cada rincón de la casa, cada susurro en los pasillos, le recordaba la crudeza del pasado, pero también sembraba en ella la convicción de que la verdadera justicia nacía del enfrentamiento con la verdad. El recuerdo de aquella noche se fusionaba con los nuevos comienzos en la rutina diaria de la mansión. Mientras atendía a los enfermos en la sala principal, Ana María guardaba en sus ojos la melancolía de lo perdido y, al mismo tiempo, la determinación de no dejar que el abuso definiera su destino. Las palabras de la anciana se repetían en su mente, y cada gesto amable con aquellos que sufrían la soledad de la enfermedad era un acto de rebelión contra el dolor que Roberto había impuesto. Entre susurros y pequeñas conversaciones con empleados que, aunque atemorizados, mostraban destellos de compasión, Ana María empezó a vislumbrar la posibilidad de redescubrir su fuerza interior. En un breve intercambio en la cocina, uno de los empleados, con voz suave y cargada de empatía, comentó: se nota que algo en ti ha cambiado, aunque nadie se atreva a hablarlo en voz alta. En tus ojos se ve la determinación de alguien que no se rinde ante la adversidad. La respuesta de Ana María fue un leve asentimiento, mientras en su mente las imágenes de la noche se transformaban en un faro que iluminaba un futuro posible. La crueldad de aquel corte de cabello se había convertido en el inicio de una metamorfosis, un despertar interno que la impulsaba a reconstruir su identidad a partir del dolor. Cada paso que daba en el vestíbulo, cada mirada que se cruzaba con la de aquellos que compartían el sufrimiento de la mansión, era un recordatorio de que la humillación podía ser la semilla de un renacer. Frente al espejo del vestíbulo, Ana María observaba la imagen de una mujer herida, pero también la de una guerrera que se negaba a ser quebrantada. La tristeza se mezclaba con la esperanza, y en cada lágrima se escondía la promesa de una fuerza que, aunque oculta, se iba gestando en lo más profundo. El ambiente nocturno de la mansión, marcado por la intensidad de los recuerdos y por la cadencia de la lluvia, ofrecía un refugio para la reflexión. En la soledad de su habitación, Ana María se entregó a la escritura de sus sentimientos en el cuaderno, donde cada palabra era un grito silente de rebeldía y una declaración de intenciones para no ser definida por el abuso. Las páginas se llenaron de reflexiones sobre la fragilidad de la existencia y sobre la fortaleza que surge al enfrentar la adversidad, un testimonio de que el dolor, cuando se transforma en aprendizaje, puede allanar el camino hacia un futuro más luminoso. La noche transcurrió con la resonancia de las palabras y con el eco de la lucha interna de una mujer que, a pesar de haber sido derribada, se negaba a rendirse. La imagen de Ana María, mirando su reflejo en el espejo, se grabó en la memoria de la mansión como el inicio de una epopeya personal, donde cada mechón caído representaba el sacrificio que, de alguna manera, la impulsaba a levantarse con mayor fuerza. Aquella noche, mientras la lluvia persistía en su danza furiosa contra las ventanas, la mansión se convirtió en un testigo mudo de la transformación que comenzaba en el alma de Ana María. La brutalidad del corte, la fuerza del desprecio y la imposición de un destino impuesto con crueldad, eran ahora parte de un pasado que, pese a su dolor, encendía la llama de un renacer que prometía desafiar la oscuridad. El eco de los gritos y de las súplicas se convertía en el preludio de una historia de superación, en la que el amor propio y la resiliencia se erigían como las armas necesarias para reconstruir una identidad robada. La mansión, testigo ineludible de la humillación y del despertar, se preparaba para acoger el inicio de una transformación que trascendería la noche de la violencia. La puerta que había sido cerrada de golpe aquella noche se abría ahora a la posibilidad de un futuro en el que la justicia, forjada en el fuego del sufrimiento, se erguía como la promesa de un renacer. Ana María, con el corazón herido pero la mirada encendida por la determinación, sabía que el dolor no definiría su existencia, sino que se convertiría en la piedra angular de un proceso de sanación que, a la larga,
le devolvería la dignidad y el poder que le habían sido arrebatados. Con cada palabra escrita en su cuaderno, con cada lágrima derramada en silencio, Ana María sellaba el compromiso de reconstruirse a partir del dolor. La mansión, envuelta en la cadencia de la lluvia, se transformaba en un lugar en el que cada rincón contaba la historia de una mujer que, a pesar de las imposiciones de la violencia, encontraba la fuerza para desafiar su destino. Esa noche, la humillación se convirtió en el inicio de un viaje de autodescubrimiento, un sendero en el que el sufrimiento se transmutaría en la fuerza para levantar una nueva vida, donde la verdad y la justicia poética del destino marcarían el paso hacia la libertad. Al amanecer, cuando la lluvia comenzó a ceder y la mansión se llenó de una luz suave y renovadora, Ana María se erguía ante el espejo, no como la víctima de un brutal acto, sino como la encarnación de la resiliencia. La imagen reflejada era la de una mujer que, aunque marcada por el dolor, miraba hacia el futuro con la convicción de que su historia era apenas el comienzo de una epopeya de redención y de justicia. La noche había dejado en ella la impronta de una transformación que se gestaba en lo más profundo. Y en ese preciso instante, en la soledad de su habitación, Ana María juró que el dolor de aquella noche no sería el final, sino el impulso para levantarse y forjar un destino donde la luz, nacida del sufrimiento, se alzaría para iluminar el camino hacia un futuro lleno de esperanza y dignidad. El capítulo cerraba así, con la imagen de una mujer que había sido golpeada, humillada y arrastrada de vuelta a una casa que ahora se transformaba en el escenario del renacer. La lluvia, testigo silencioso de lo ocurrido, parecía ahora lavar no solo la tierra, sino también el alma herida de Ana María, dejando en ella la promesa de un nuevo comienzo, donde la justicia y la verdad serían las piedras angulares sobre las cuales se erigiría un futuro renovado. La imagen de Ana María, firme frente al espejo, seguía grabada en la mente de quienes la habían visto. La mansión, testigo mudo de la transformación de la mujer herida, parecía cobrar una nueva dimensión, cargada de una energía renovada que apenas comenzaba a asomar. El ambiente en la casa se impregnaba de un silencio expectante, donde cada rincón parecía guardar la promesa de un cambio inminente. En ese preciso instante, la convicción de Ana María se mezclaba con el dolor del pasado, impulsándola a redescubrir su verdadera fortaleza. En el modesto vestíbulo de su habitación, mientras la penumbra se desvanecía ante los primeros indicios de la claridad del amanecer, Ana María se sentó en el borde de la cama. Con la mirada fija en un cuaderno de páginas amarillentas, comenzó a trazar con la tinta de sus emociones cada pensamiento, cada remordimiento y cada anhelo. El papel se transformaba en un testigo íntimo de su renacer interior. Las líneas escritas relataban el combate interno, la lucha contra el rencor y el dolor que la había acompañado durante tanto tiempo. El murmullo de la casa se vio interrumpido por la llegada de la anciana, que se desplazaba con pasos medidos y voz suave, portadora de una sabiduría forjada en años de experiencia. La anciana se acercó a Ana María, con una mirada que transmitía tanto ternura como la firmeza de quien ha sido testigo de incontables batallas emocionales. Con voz serena, dijo: «Tus palabras son el reflejo de un alma que está aprendiendo a sanar. Cada letra que plasmas es un ladrillo en la construcción de un nuevo destino. No permitas que el recuerdo del dolor te ate a lo que ya fue, deja que sea el combustible que te impulse hacia la libertad». La voz de la anciana se mezcló con el ambiente de la habitación, haciendo que el silencio se llenara de una promesa tácita de que la luz siempre encuentra la forma de colarse en los rincones más oscuros. Ana María, inspirada por aquella conversación, cerró los ojos y respiró profundamente, dejando que cada exhalación liberara parte de la tristeza acumulada. En ese instante, la determinación se instaló en su interior con la fuerza de un torrente imparable. Afuera, en los pasillos de la mansión, se oían conversaciones en murmullos entre algunos empleados que, aunque marcados por el temor a Roberto, notaban que algo en la atmósfera había cambiado. El semblante de Ana María y la luz en sus ojos hablaban de una transformación que trascendía el dolor. Uno de los empleados, un hombre de mirada sincera, se acercó a la anciana con cautela. ¿Ha notado usted que la señora Ana María se ve diferente? Su andar, sus palabras, se respira una fuerza nueva en ella. La anciana, con voz pausada, respondió: «La vida nos enseña que en la fragilidad también se esconde el germen de la fortaleza. Ella ha aprendido a ver en cada herida una lección y en cada lágrima, el reflejo de una posibilidad. El cambio se percibe en su mirada, en la manera en que decide enfrentar el día a día». El murmullo de la conversación se esfumó lentamente, dejando que el silencio volviera a reinar en la mansión, aunque esta vez impregnado de una sutil esperanza. Mientras tanto, Ana María se preparaba para iniciar su jornada.
El vestíbulo de la casa se transformó en un escenario de introspección y pequeños rituales cotidianos. Frente a un espejo agrietado, se miró una vez más, observando cada detalle de su rostro. La marca del pasado, visible en las líneas de expresión y en la ausencia de aquello que una vez la definió, se combinaba con la promesa de un futuro por escribir. En la cocina, el ambiente era de una quietud casi mística. La anciana se había colocado en una esquina, sosteniendo una taza de té, mientras Ana María preparaba algo sencillo para alimentarse. El vapor del té se elevaba en espirales, evocando imágenes de renovación y de ciclos que se renuevan a cada instante. El aroma cálido y reconfortante llenaba el espacio, creando un contraste con el recuerdo doloroso de la humillación. La anciana, observando con atención, comentó en voz baja: «Recuerda que cada día es una nueva oportunidad para reafirmar tu valía. El conocimiento, la experiencia y la pasión que resides en ti son armas poderosas contra la opresión». Ana María, con voz medida y firme, replicó: «El camino que elijo recorrer es mío, y no permitiré que el eco de aquella crueldad me robe la posibilidad de ser quien realmente deseo ser. Hoy, me entrego al aprendizaje, a la búsqueda de ese conocimiento que me ayudará a sanar y a transformar mi realidad». Las palabras de Ana María se dejaron llevar por un torrente de emociones, llenas de determinación y una especie de renuencia a olvidar, pero a la vez a transformar lo vivido en una fuerza interior. La conversación en la cocina no solo fortaleció su compromiso, sino que también marcó el inicio de un proceso de redescubrimiento, en el que cada gesto, cada palabra y cada acción se sumaban a la construcción de una nueva identidad. Mientras el sol comenzaba a asomar por los vitrales de la mansión, el ambiente en la casa se impregnó de una luz tenue y esperanzadora. La rutina diaria se convirtió en un escenario en el que la transformación interna se mostraba con sutileza y firmeza. Ana María se dirigía a la sala donde se encontraban los pacientes, y en cada paso se notaba la determinación que la impulsaba. Su mirada ya no estaba llena únicamente de melancolía, sino de la certeza de que el sufrimiento puede ser el preludio de una evolución personal. En medio de la sala, un anciano de voz cansada y mirada profunda la llamó para tomar su mano. Con gesto lleno de gratitud y reconocimiento, el hombre expresó: «Y tú me das consuelo y fuerza, como si en ti encontrara la esperanza de que la vida puede renacer. Gracias por estar aquí, por tu calidez en medio de tanta oscuridad». El anciano era uno de aquellos que había sido testigo de la opresión silenciosa que se vivía en la mansión. Y sus palabras cargadas de emoción dejaron entrever que la presencia de Ana María era un bálsamo para almas atribuladas. Al despedirse del anciano, ella sintió como la fragilidad se disolvía poco a poco en un mar de solidaridad. Cada interacción con los pacientes reforzaba la convicción de que la transformación no era solo una lucha interna, sino también una manera de influir en la vida de otros. La jornada se fue tejiendo con pequeños momentos que, en conjunto, parecían componer una sinfonía de redención. En el transitar de las horas, Ana María fue recibiendo mensajes de aliento de aquellos que, sin pronunciarlo abiertamente, admiraban su valentía. Una compañera de trabajo, con voz suave y cargada de emoción, comentó a la anciana en un rincón discreto: «Ella ha dejado de ser la misma. Se nota en cada mirada, en cada gesto, que algo en su interior ha cambiado para siempre». La respuesta de la anciana, impregnada de una profunda sabiduría, fue clara y contundente. El despertar interior es un camino que solo se recorre una vez. Quien se atreve a mirar en lo más hondo y a aceptar sus heridas, encuentra en ellas el origen de una fortaleza inquebrantable. El cambio se percibe en su andar y en la luz que ahora irradia. La conversación dejó una huella en el ambiente, alimentando el sentimiento de que, en medio de la adversidad, la resiliencia podía surgir y transformar el destino. Con cada paciente atendido, cada palabra de aliento y cada pequeño gesto de compasión, Ana María iba forjando una nueva versión de sí misma, una versión que se negaba a ser definida por la humillación del pasado. Mientras la jornada llegaba a su fin, el crepúsculo teñía los muros de la mansión con tonos que evocaban tanto el cierre de un ciclo como la promesa de un nuevo amanecer. En el vestíbulo, una conversación discreta entre un empleado y la anciana revelaba que la noticia del cambio en Ana María ya se había esparcido, como un susurro de esperanza en medio del desconsuelo. Empleado. He notado en sus ojos una luz distinta, una fuerza que antes no se veía. Es como si hubiese renacido de entre las cenizas de aquel dolor tan profundo. Anciana. Y esa luz es la prueba de que la transformación surge cuando uno se atreve a enfrentar sus sombras y a convertirlas en la fuente de su poder. La verdadera belleza reside en el coraje de reinventarse.
El eco de esas palabras se mezclaba con la atmósfera nocturna de la mansión, creando un ambiente en el que la esperanza y el dolor cohabitaban, pero en el que la fuerza interior prevalecía sobre la opresión. Ana María, en la intimidad de su habitación, se entregaba a la escritura de sus pensamientos, consciente de que cada palabra era un paso más en su viaje de sanación y autoconocimiento. El cuaderno se transformaba en el testigo silencioso de un proceso que iba más allá de la superación de una humillación. Era el reflejo de una lucha por reclamar la dignidad y la libertad que le habían sido arrebatadas. Sentada junto a la ventana, mirando la oscuridad salpicada de luces distantes, Ana María se permitió unos instantes de silencio profundo. Los recuerdos se entrelazaban en su mente, evocando imágenes del pasado que parecían, en ese momento, lejanos y extraños. Las voces de aquellos que la habían amado y de quienes se había alejado resonaban en su interior, pero ya no representaban cadenas que la atenazaran. Al contrario, se convertían en lecciones que le enseñaban que el dolor podía ser la chispa para un renacer glorioso. Con la llegada de la noche, el ambiente en la mansión se transformó en una sinfonía de emociones contenidas. El cuaderno en manos de Ana María era la prueba tangible de su despertar interior. Cada palabra escrita era una declaración de independencia contra la sombra del pasado, una afirmación de que el dolor, cuando se reconoce y se enfrenta, puede ser el cimiento sobre el cual se edifica una nueva vida. La anciana se despidió en silencio, dejando a Ana María sola con sus pensamientos y la certeza de que el camino hacia el autoconocimiento estaba apenas comenzando. El eco de sus palabras se perdía en la brisa que se colaba por la ventana, llevando consigo la convicción de que la transformación era posible, incluso en las circunstancias más adversas. A medida que la noche avanzaba, la mente de Ana María se llenaba de planes y de metas por alcanzar. La idea de estudiar medicina se consolidaba como una metáfora poderosa de la reconstrucción personal. El conocimiento se erguía ante ella como una llave capaz de abrir puertas largamente cerradas, de iluminar rincones oscuros y de ofrecer una vía para sanar no solo sus propias heridas, sino también las de aquellos que la rodeaban. En un rincón del pasillo, la conversación entre algunos empleados se volvía más intensa, expresando la esperanza de que el cambio en Ana María pudiera ser el inicio de una transformación en toda la mansión. La empatía y el respeto se notaban en cada palabra, en cada gesto medido, dejando entrever que el despertar de una persona era contagioso. Y que el valor para enfrentarse a los demonios internos podía inspirar a otros a encontrar su propia luz. La jornada de introspección y renovación culminó en un último acto de compromiso personal. Ana María, con el cuaderno apoyado en el regazo, se levantó con la firme convicción de que el dolor no definiría su futuro. La noche, testigo silente de tantas confesiones y de un cambio tan profundo, se cerró con la promesa de que cada nuevo amanecer traería consigo la oportunidad de ser mejor, de avanzar hacia un destino donde la justicia interna y la superación personal se transformaran en la fuerza motriz de su existencia. La determinación que se había gestado en aquel primer destello de cambio se reflejaba en cada paso que Ana María daba al abandonar su habitación. La mansión, con su aire enigmático y sus rincones llenos de secretos, era ahora el escenario de una revolución interna, donde cada diálogo, cada mirada y cada susurro contribuían a la construcción de un futuro luminoso. La fuerza que había surgido de la adversidad no era fruto de la casualidad, sino el resultado de una decisión consciente de transformar el dolor en sabiduría y en el impulso necesario para reconstruir su identidad. En ese preciso instante, mientras la oscuridad de la noche cedía el paso a la inminente luz del nuevo día, Ana María se encontraba en la encrucijada de su vida. Con cada paso, se alejaba de la sombra del pasado y se encaminaba hacia un futuro donde el conocimiento, la fortaleza y la pasión serían sus compañeros constantes. La transformación era palpable en el aire, y la mansión, que una vez fue escenario de humillación, ahora se impregnaba de la promesa de una nueva historia. Una en la que el despertar interior y la resiliencia se convertirían en las protagonistas. Así, en el eco de cada palabra, en la intimidad de cada conversación y en la profundidad de cada reflexión, Ana María se reafirmaba en su camino. La lucha por recuperar la dignidad y por transformar el dolor en una fuente de poder se consolidaba en cada instante. La historia que había comenzado en el cruce del sufrimiento y la humillación se convertía, lentamente, en una epopeya de redención, en la que cada acto, cada diálogo y cada suspiro contribuían a escribir el relato de una mujer dispuesta a renacer, a transformar la oscuridad en la luz que ilumina el camino hacia la verdadera libertad. Al concluir este capítulo, la mansión sigue siendo testigo de la metamorfosis de Ana María, una transformación que resuena en cada rincón y que invita a la audiencia a acompañarla en este viaje hacia la superación personal. La determinación,
la esperanza y la promesa de un nuevo destino se entrelazan en una narrativa llena de suspenso psicológico y de dramas familiares intensos, dejando en el aire la certeza de que el despertar interior es el primer paso hacia una vida plena y transformada. Cada palabra escrita en el cuaderno, cada gesto compartido en la cocina y cada mirada cómplice con aquellos que aún creen en la luz, forman la sinfonía de un renacer que promete, en la continuidad de la historia, alcanzar alturas insospechadas. La transformación interna de Ana María ya se hacía notar en cada rincón de la mansión, y la atmósfera cargada de esperanza se extendía silenciosamente por cada pasillo. La mujer, forjada en el crisol del dolor y la superación, había decidido romper con las cadenas de la opresión y reclamar su derecho a un futuro distinto. La determinación que la impulsaba no solo se reflejaba en su mirada, sino también en las acciones que emprendía para forjar un nuevo destino. La decisión de inscribirse en cursos de medicina emergió como la respuesta natural a su necesidad de empoderamiento. La idea de transformar su conocimiento y su experiencia en una herramienta para sanar no solo sus propias heridas, sino también las de aquellos que la rodeaban, se había convertido en una obsesión vital. Con el cuaderno aún en mano y el eco de las palabras de la anciana resonando en su mente, Ana María se dispuso a buscar información en la biblioteca comunitaria. Un lugar modesto pero repleto de sabiduría y de historias de superación. La biblioteca, ubicada en el centro del pueblo, contaba con estanterías desgastadas por el paso del tiempo y lamparillas que, al encenderse, proyectaban destellos sobre los antiguos volúmenes. Al ingresar, la mujer sintió como cada libro parecía susurrarle secretos del conocimiento y la esperanza. Allí se encontró con Carmen, una maestra de mediana edad reconocida por su empatía y compromiso con el aprendizaje. Con voz suave y decidida, Carmen saludó a Ana María. Tus ojos reflejan un anhelo profundo por cambiar tu destino. Este es un refugio donde el saber puede abrir las puertas a un futuro lleno de posibilidades. Ana María respondió con una sonrisa tímida, dejando que la calidez de la conversación disipara, aunque fuera brevemente, las sombras de su pasado. Mientras recorrían juntas los pasillos repletos de libros, Carmen se dedicó a recomendarle aquellos textos que, en su experiencia, habían inspirado a otros a redescubrir su potencial. La interacción entre ambas se volvió un intercambio de confidencias, donde cada palabra estaba impregnada de la sinceridad y la emoción de alguien que había encontrado en el conocimiento un refugio ante la adversidad. El ambiente en la biblioteca se tornó cargado de significado cuando Carmen le habló sobre un programa de becas destinado a personas con historias de superación. Las palabras de la maestra eran como un faro en la penumbra, y Ana María sintió que cada letra se transformaba en un ladrillo para construir su futuro. Con el rostro iluminado por una convicción renovada, la mujer se comprometió a participar en ese programa, no solo por la oportunidad de estudiar, sino porque representaba una vía para sanar y empoderarse. El proceso de inscripción en el programa implicaba desafíos logísticos y emocionales. Ana María se encontró revisando documentos y redactando cartas de presentación, en las que relataba, con una honestidad que rozaba lo poético, el recorrido de su transformación. Mientras escribía, el murmullo de la pluma sobre el papel se mezclaba con sus latidos, marcando el ritmo de un renacer que se asentaba en cada palabra. En una de esas ocasiones, Carmen se presentó en la biblioteca para ofrecerle apoyo. He leído tus cartas, y puedo decir que cada línea resuena con la fuerza de una mujer que se niega a ser definida por el dolor. Tu historia inspira a quienes tenemos el privilegio de leerla. No dudes en seguir adelante, la vida tiene reservadas sorpresas que transforman las heridas en sabiduría. El reconocimiento de Carmen actuaba como un bálsamo en el alma de Ana María. La sensación de ser comprendida y valorada, pese a las cicatrices del pasado, se convirtió en el motor que la impulsaba a dar cada paso con determinación. La interacción entre ambas se extendía más allá de las paredes de la biblioteca y se transformaba en un lazo de solidaridad que fortalecía la fe de Ana María en su capacidad para cambiar su destino. El proceso de formación no se limitó únicamente a la búsqueda del conocimiento académico. La transformación exterior de Ana María comenzó a reflejarse también en su imagen personal. Con el paso de los días, la mujer empezó a cuidar cada detalle de su apariencia, sin dejar de lado la esencia que la hacía única. Frente a un espejo en la pequeña habitación que compartía en la mansión, se dedicaba a esculpir un estilo propio. La ausencia del cabello, que había sido motivo de dolor y humillación, se convirtió en el lienzo sobre el cual pintaba su nueva identidad. Con la ayuda de algunas amigas y del personal que aún la apoyaba, Ana María exploró peinados y accesorios que resaltaban su rostro y revelaban la fortaleza de su espíritu. Durante una conversación en la que se mostraba la determinación en cada gesto, una de sus compañeras le dijo: «Tu mirada tiene la firmeza de alguien que ha luchado y ha vencido,
y eso se nota en cada paso que das. La transformación que ves en el espejo es el reflejo de una guerrera que ha renacido de sus cenizas. La voz de la compañera era un eco de la convicción interna de Ana María. Cada palabra se asentaba en su mente, recordándole que la verdadera belleza reside en la fortaleza del alma y en la capacidad de reinventarse ante la adversidad. La imagen que proyectaba ya no era la de una víctima, sino la de una mujer que había encontrado en su dolor la inspiración para reinventarse. La experiencia en el centro educativo se presentó como un mundo lleno de contrastes. Ana María se vio inmersa en un ambiente en el que el conocimiento se combinaba con el compañerismo, y donde cada aula se convertía en el escenario de encuentros que nutrían su espíritu. Los pasillos del centro estaban llenos de murmullos, risas contenidas y conversaciones que daban forma a un futuro lleno de posibilidades. En una de las clases, el profesor, un hombre de mirada intensa y voz pausada, abordó el tema de la ética en la medicina. Mientras explicaba los principios que regían la profesión, se podía sentir en el aire la reverberación de la pasión y el compromiso. Con una precisión que rozaba lo poético, el profesor afirmó: la medicina no es solo la ciencia de sanar el cuerpo, sino el arte de reconectar almas. Cada diagnóstico, cada tratamiento, lleva consigo la responsabilidad de ver más allá de lo evidente y de descubrir la esencia del ser humano. Las palabras del profesor parecían resonar en lo más profundo de Ana María, que veía en ellas el reflejo de su propia lucha. La idea de ser parte de un cambio tan significativo la llenaba de entusiasmo, y cada clase se convertía en una revelación que alimentaba su deseo de transformar la realidad. Durante los recreos, en conversaciones en tercera persona, algunos compañeros se acercaban a Ana María para compartir sus experiencias y anhelos. En un intercambio cargado de sinceridad, una joven estudiante comentó: tu historia, sin que la digas en voz alta, habla de coraje y resiliencia. Es un honor compartir este camino contigo, sabiendo que cada paso que damos nos acerca a ser la mejor versión de nosotros mismos. La joven, con una mirada sincera y cálida, se despidió dejando a Ana María con una sensación de pertenencia y propósito. La interacción entre estudiantes se extendía más allá de lo académico y creaba un tejido de apoyo mutuo que facilitaba la transición de Ana María hacia una vida llena de nuevas esperanzas. El centro educativo no solo le brindaba herramientas para su crecimiento intelectual, sino que también se transformaba en un espacio donde las barreras internas comenzaban a desvanecerse. La mujer se veía inmersa en un proceso de autoconocimiento que la impulsaba a cuestionar y a redefinir su identidad. Durante un ejercicio grupal, donde cada participante debía compartir sus aspiraciones, Ana María se sintió impulsada a abrir su corazón. Con voz firme y llena de emoción, expresó: y cada experiencia, por dolorosa que haya sido, me ha enseñado algo fundamental. Hoy, mi mayor anhelo es convertir el sufrimiento en aprendizaje, y mis cicatrices en señales de que la vida, a pesar de sus desafíos, es un camino de constante evolución. Mi meta es aprender a sanar a otros, y en ese proceso, encontrar la redención personal. Las palabras de Ana María se esparcieron en la sala, creando un ambiente de admiración y respeto. La sinceridad de su relato conmocionó a los presentes, y en cada rostro se dibujaba la marca de una inspiración que trascendía lo académico. Ese momento de vulnerabilidad se transformó en un hito, una declaración silenciosa de que el pasado no definiría su futuro. Entre las interacciones cotidianas, surgieron desafíos propios del nuevo entorno. La presión por destacar y cumplir con las exigencias del programa académico, sumada a la constante comparación con compañeros de contextos diversos, generaba momentos de tensión que se convertían en pruebas de fuego para el espíritu de Ana María. En esos instantes, las palabras de aliento de Carmen y de otros mentores se transformaban en un escudo protector. Una conversación que tuvo lugar en una sala de estudio ilustra la intensidad de esos momentos. Carmen se acercó a Ana María con voz serena, mientras revisaban juntas unos apuntes. Y cada desafío que enfrentas es una oportunidad para reafirmar tu compromiso contigo misma. La grandeza de tu historia no se mide por la ausencia de dificultades, sino por la forma en que decides sobreponerte a ellas. Recuerda que cada examen, cada lección, es un peldaño que te acerca a esa versión de ti que siempre has anhelado ser. La respuesta de Ana María fue un asentimiento silencioso, en el que se percibía la fuerza de una determinación que se había ido forjando a base de esfuerzo y superación. La interacción se prolongó en un intercambio de miradas cómplices y palabras llenas de la convicción de que el conocimiento era el arma más poderosa para combatir la injusticia del pasado. A lo largo de este proceso, la transformación exterior de Ana María comenzó a reflejarse en todos los aspectos de su vida.
Las cicatrices emocionales se fundían lentamente con la imagen de una mujer empoderada, que no temía mostrar al mundo la historia que la había moldeado. La comunidad del centro educativo, testigo de su evolución, se mostraba solidaria en cada paso. En un encuentro informal en el patio del instituto, uno de los compañeros, con voz llena de admiración, dijo: "El cambio que has experimentado es impresionante. Tu determinación es contagiosa y me recuerda que la adversidad puede ser el motor de una transformación radical. Estoy convencido de que lograrás sanar no solo a otros, sino también a ti misma, y eso es algo que inspira a todos". La respuesta de Ana María fue un gesto de gratitud y una mirada que reflejaba la profundidad de su compromiso con el camino elegido. Esa afirmación, compartida en un entorno lleno de energía y pasión por el saber, consolidaba la idea de que la transformación personal era un proceso colectivo, en el que cada individuo aportaba su luz a un todo más amplio. El renacer profesional no se limitaba a las aulas, pues también se extendía a la forma en que Ana María se relacionaba con su entorno. Los días transcurrían marcados por un ritmo que oscilaba entre el estudio intenso y momentos de introspección, donde el eco de su pasado se convertía en una lección que la impulsaba a ser mejor. Al regresar a la mansión, la mujer compartía sus experiencias con la anciana y otros pocos confidentes, quienes se reunían en la sala principal para escuchar las nuevas ideas y sueños que se forjaban en el centro educativo. Durante una de esas reuniones, la anciana expresó con voz serena: "El conocimiento que adquieres es el cimiento de una nueva identidad. Tus logros no solo te elevan a ti, sino que iluminan el camino para aquellos que aún se debaten en las sombras. Cada paso que das es un recordatorio de que la resiliencia es la fuerza que transforma el dolor en esperanza". La atmósfera en la mansión se impregnaba de un sentimiento de unidad y solidaridad, donde la lucha personal de Ana María se entrelazaba con el anhelo de ver un cambio en todo el entorno. Los rostros, antes marcados por el temor y la resignación, empezaban a reflejar una chispa de optimismo, y cada conversación se transformaba en un diálogo en tercera persona, donde se compartían confidencias y se alentaban los sueños. La jornada académica culminaba con el regreso a casa, y cada día que terminaba dejaba en Ana María la certeza de que la transformación exterior era tan real como la del interior. La mezcla de nuevas amistades, el descubrimiento de un saber que la elevaba y la recuperación de su imagen personal, creaban una sinfonía en la que cada nota resonaba con fuerza y con la promesa de un futuro luminoso. La mente de la mujer se nutría de cada experiencia, y su espíritu se reafirmaba en la creencia de que el dolor, convertido en conocimiento, podía iluminar incluso los rincones más oscuros de la existencia. En ese constante vaivén de aprendizajes y emociones, Ana María hallaba en el aula y en las interacciones cotidianas la llave para transformar no solo su imagen, sino su destino. La determinación de estudiar medicina se había convertido en el faro que guiaba su camino, y el centro educativo se erigía como el escenario en el que la lucha por recuperar la dignidad se plasmaba en cada lección, en cada palabra compartida con aquellos que creían en la redención. El renacer profesional se fusionaba con la transformación exterior, y la historia de Ana María, tejida en cada interacción y en cada desafío superado, se convertía en un relato que inspiraba a todos los que tenían el privilegio de conocerla. La narrativa en tercera persona de sus experiencias permitía a la audiencia adentrarse en el torrente de emociones que la impulsaba, percibiendo cada diálogo, cada mirada y cada susurro de aliento como parte esencial de un proceso de cambio que no conocía límites. Así, en el reflejo de cada ventana del centro educativo, en la calidez de cada palabra intercambiada y en la determinación que se plasmaba en su rostro, Ana María afirmaba su nueva identidad. El renacer profesional era el preludio de una transformación integral, en la que el conocimiento, la imagen renovada y la fuerza interior se amalgamaban para esculpir una versión de sí misma que desafiaba las cicatrices del pasado. Con la llegada de la noche, cuando la mansión se cubría de una calma melancólica y la luz tenue invitaba a la reflexión, Ana María se retiraba a su habitación para volver a escribir en su cuaderno. Cada trazo era una declaración de la nueva etapa que comenzaba a forjarse en su vida. La narrativa de su transformación se extendía más allá de las palabras, y la certeza de que el camino elegido la llevaría a sanar, a influir en otros y a reivindicar su dignidad, se asentaba en lo más profundo de su ser. El renacer profesional y la transformación exterior se habían convertido en dos caras de una misma moneda. Una moneda que Ana María había aprendido a valorar y a utilizar para abrir las puertas de un futuro lleno de posibilidades. En el eco de cada conversación, en el brillo de cada mirada cómplice y en la pasión por el conocimiento, la mujer hallaba la fuerza para avanzar, recordándole a todos aquellos que le escuchaban que el dolor, transformado en sabiduría, era el primer paso hacia la libertad. Con cada jornada,
el centro educativo se transformaba en un refugio de esperanza y de cambio. La historia de Ana María, contada a través de diálogos sinceros, interacciones emotivas y momentos de intenso suspenso psicológico, se consolidaba como un testimonio vivo de la capacidad humana para reinventarse. La lucha por recuperar la identidad y la fortaleza se hacía palpable en cada aula, en cada rincón de la mansión y en cada corazón que se encontraba con la determinación de transformar el sufrimiento en una fuente de luz. Así, mientras la noche envolvía el campus y la mansión con un manto de calma, la convicción de Ana María brillaba con la intensidad de 1000 estrellas. El renacer profesional no solo era el reflejo de una transformación externa, sino la manifestación de un espíritu que se negaba a ser definido por el dolor. Con cada palabra, cada lección aprendida y cada interacción que forjaba nuevos lazos, la mujer se erigía como el símbolo vivo de la posibilidad de un futuro donde la justicia interna y el conocimiento fueran las fuerzas que impulsaran la verdadera libertad. La narrativa de este capítulo se cierra dejando entrever que el camino hacia la sanación y el empoderamiento continúa, imparable y cargado de esperanza. Ana María, en su recorrido hacia el conocimiento y la renovación, abre la puerta a un mundo en el que cada obstáculo se convierte en una oportunidad y en el que cada interacción es un testimonio de la fuerza transformadora del ser humano. La historia que se teje en cada aula, en cada conversación y en cada mirada se convierte en la luz que guía su renacer, marcando el inicio de una etapa en la que el pasado se convierte en el fundamento de un futuro lleno de posibilidades y de un renacer que trasciende todas las barreras impuestas por la adversidad. La mansión, testigo mudo de tantas transformaciones, se mostraba con una atmósfera renovada, pero aún cargada de enigmas y misterios. La luz que se filtraba por las ventanas iluminaba rincones olvidados, revelando detalles que hasta entonces permanecían ocultos en las sombras. La convicción que Ana María había forjado a base de superación y conocimiento le impulsaba a explorar cada recoveco de la casa, en busca de respuestas que pudieran explicar el origen del sufrimiento que la había marcado. Con paso firme y mente alerta, la mujer se adentraba en los secretos que la mansión escondía, sintiendo en su interior una mezcla de inquietud y determinación. En uno de los pasillos menos transitados, donde el eco de pasos parecía contar historias de tiempos remotos, Ana María descubrió un viejo armario de madera tallada. La superficie estaba desgastada por el paso de los años y las manos del tiempo parecían haber dejado su huella en cada detalle. Al abrir la puerta, el crujir de la madera se mezcló con el latido acelerado de su corazón, marcando el inicio de una revelación inesperada. Dentro, cuidadosamente guardadas entre pliegues de telas amarillentas, descansaban una serie de documentos y cartas que aguardaban ser descubiertos. Con manos temblorosas pero decididas, Ana María comenzó a examinar cada papel. La tinta, ya desvaída, aún conservaba vestigios de palabras que parecían clamar por ser leídas. Entre los papeles, encontró una serie de cartas dirigidas a un tal Roberto, escritas en un lenguaje formal y cargado de matices que sugerían resentimientos y secretos familiares largamente ocultos. Cada carta era un testimonio de una época en la que el honor, el orgullo y la ambición se entrelazaban en una trama oscura y compleja. La mente de Ana María se inundó de preguntas al notar que algunos de los documentos hablaban de disputas hereditarias y de promesas incumplidas, dejando entrever que el hombre que había causado tanto dolor tenía raíces en conflictos antiguos y profundos. La emoción se intensificó cuando encontró una carta firmada por un familiar cercano, cuyo nombre se desvanecía en las letras, pero que parecía implicar una relación de poder y de traición. La misiva detallaba eventos que, en apariencia, pretendían justificar actos de violencia y humillación, dejando entrever una red de resentimientos y agravios que se habían transmitido de generación en generación. Con cada párrafo, el ambiente se impregnaba de un suspenso psicológico que se apoderaba de la habitación. La voz interior de Ana María se cuestionaba la verdadera naturaleza de Roberto y el papel que su familia había jugado en la configuración de un destino marcado por la violencia. La intensidad de la situación se vio reflejada en el silencio que reinaba en la mansión. El eco de cada palabra escrita en aquellos documentos parecía resonar en las paredes, reclamando justicia por historias olvidadas. Mientras Ana María se sumergía en la lectura, el recuerdo del corte de cabello y la humillación sufrida se entrelazaban con las nuevas revelaciones, creando una amalgama de emociones que la llenaban de rabia contenida y de una urgencia por descubrir la verdad. El descubrimiento de aquellos secretos no solo la confrontaba con la posibilidad de un pasado oscuro, sino que también le ofrecía la oportunidad de entender las raíces de su propio dolor. La búsqueda de respuestas se convirtió en una obsesión, y pronto Ana María decidió compartir lo hallado con la anciana, cuya sabiduría y cercanía le habían ofrecido consuelo en momentos de desesperación.
Con documentos cuidadosamente recogidos, la mujer se dirigió a la modesta sala donde la anciana solía recostarse en un sillón desgastado, rodeada de fotografías y recuerdos de tiempos remotos. La anciana, al ver la expresión intensa y preocupada en el rostro de Ana María, extendió una mano temblorosa y dijo con voz cargada de emoción: «Lo que has descubierto puede cambiar el curso de la historia familiar. Cada palabra en esos papeles es una pieza de un rompecabezas que muchos han intentado olvidar. Es importante que sepas que la verdad, por oscura que parezca, es el primer paso hacia la liberación». La anciana, con la mirada fija en los documentos, recordó fragmentos de una época en la que las disputas familiares eran moneda corriente y donde la violencia se justificaba con pretextos de honor y poder. En ese intercambio, la atmósfera se volvió densa, y las palabras se mezclaron en un susurro de complicidad y dolor compartido. Ana María, sintiendo el peso de la revelación, expresó: «Que estos escritos revelan una verdad que va más allá de mi sufrimiento personal. El abuso que viví no es un hecho aislado, sino el resultado de una historia que se ha perpetuado en el seno de esta familia. Necesito comprender todo lo que se esconde detrás de estos recortes de papel. Cada línea me habla de una traición que ha dejado cicatrices profundas». La anciana asintió con una mezcla de tristeza y determinación, y comentó: «El pasado siempre encuentra la manera de volver a nosotros. Es tu responsabilidad, y quizás la de toda la familia, enfrentar estos secretos y, a través de ellos, buscar la redención. El dolor acumulado se convierte en la semilla de una transformación si se aborda con la verdad». Mientras la conversación se desarrollaba, la voz de la anciana se entrelazaba con la de Ana María, formando un diálogo que no solo hablaba de revelaciones, sino también de la posibilidad de sanar a través del enfrentamiento de lo oculto. La mansión, en ese preciso instante, parecía cobrar vida con el murmullo de las voces del pasado, recordando a todos que las heridas familiares requieren tiempo y valentía para ser sanadas. El descubrimiento de la carta se extendió rápidamente entre algunos empleados que, al notar la inquietud en el semblante de Ana María, se mostraron curiosos ante la posibilidad de que existieran secretos largamente guardados. Uno de ellos, un hombre de mirada serena y voz temblorosa, se acercó al pasillo en el que Ana María se encontraba, dispuesto a ofrecer su ayuda. «He oído rumores sobre antiguas disputas en la familia de Roberto. Quizá lo que has encontrado pueda arrojar luz sobre el origen de sus actos. Mi abuelo solía contar historias que nunca debieron ser olvidadas». La declaración del empleado abrió una nueva puerta en la mente de Ana María. Las palabras se esparcieron en el ambiente, tejiendo una red de testimonios y recuerdos que vinculaban la historia personal de Roberto con la de generaciones pasadas. La atmósfera se impregnó de un suspenso que parecía traspasar las paredes mismas de la mansión, y cada interacción se cargaba de una tensión que obligaba a mirar al pasado con ojos renovados. Con el ánimo de profundizar en la investigación, Ana María se reunió con algunos miembros de la familia extendida, quienes habitaban en la periferia de la propiedad. En un encuentro íntimo, organizado en la sala de reuniones, se dieron cita varios parientes que, a regañadientes, aceptaron compartir fragmentos de la historia que tanto había marcado a la familia. Sentados en sillas de madera y rodeados de fotografías enmarcadas, los rostros expresaban una mezcla de resignación y urgencia por sacar a la luz los secretos ocultos. Una de las tías, de voz quebrada y mirada intensa, comenzó a relatar con cautela: «El pasado de nuestra familia está lleno de heridas que nunca se han cerrado. Roberto, desde muy joven, fue moldeado por una tradición de honor y poder que justificaba, en nuestra visión, ciertos actos que hoy nos avergüenzan. Es posible que la violencia que ha marcado su camino tenga raíces en antiguos agravios y promesas rotas». El silencio se apoderó de la sala mientras cada palabra se asentaba en la mente de los presentes. Ana María, atenta a cada matiz en el relato, notaba cómo la imagen de Roberto se desdibujaba, revelando facetas de un hombre que también había sido víctima de una herencia familiar complicada. La tensión se intensificaba con cada confesión, y los rostros se tornaban serios al comprender que el dolor compartido no era exclusivo de la experiencia de Ana María, sino que se extendía a lo largo de generaciones. Otro pariente, con voz temblorosa, añadió: «Recuerdo que mi padre mencionaba, en sus momentos de soledad, que la ambición y la sed de poder eran venenos heredados. Lo que ves en Roberto no es solo su propia crueldad, es el reflejo de una historia de resentimientos que se han transmitido de generación en generación. Tal vez, si logras comprender estos orígenes, encuentres en ellos la clave para sanar también tu propia herida». El relato, lleno de detalles y matices oscuros, se convirtió en el hilo conductor de una revelación que abarcaba no solo el presente, sino también los ecos del pasado. Ana María,
con la mirada fija en el rostro de la tía, sintió que cada historia compartida era una pieza más en el rompecabezas de la verdad. La sala de reuniones se transformó en un santuario de confesiones, en el que la redención parecía estar a un paso de distancia, esperando a ser alcanzada a través de la confrontación de viejos fantasmas. Mientras los testimonios se sucedían, el ambiente se impregnaba de un suspenso casi insoportable, en el que cada susurro y cada mirada intercambiada hablaban de secretos largamente enterrados. La anciana, que también se había hecho presente en el encuentro, intervino con voz apacible y llena de sabiduría. El pasado no puede ser borrado, pero sí puede ser comprendido. Lo que hoy nos reúne es la oportunidad de sanar las heridas que han dañado a nuestra familia durante tanto tiempo. Es el momento de enfrentar la verdad y de permitir que la luz penetre en las sombras. Las palabras de la anciana resonaron en el silencio de la sala, y Ana María sintió que la carga emocional que había llevado consigo se aligeraba, aunque solo fuese un poco. La revelación de esos secretos oscuros no era una condena, sino la posibilidad de liberar un pasado que había condicionado la vida de muchos. Cada carta, cada testimonio, se convertía en un llamado a la justicia interna, a la redención de una familia y, en el caso de Ana María, a la reafirmación de su derecho a reconstruir su identidad. Al finalizar la reunión, los rostros se despedían con gestos de resignación y esperanza. La mansión, que había sido el escenario de tanta lucha y transformación, se impregnaba ahora de un aire de verdad que prometía cambiar el curso de la historia familiar. Ana María salió del encuentro con los documentos en sus manos y una determinación renovada en el alma. La verdad, por oscura que fuera, se presentaba como el primer paso para romper el ciclo de violencia y resentimiento. En la intimidad de su habitación, Ana María dedicó largas horas a revisar cada uno de los documentos recolectados. Con la pluma en mano, plasmaba en su cuaderno cada detalle que pudiera conectar las piezas dispersas del pasado. La tinta, al deslizarse sobre el papel, parecía sellar un pacto entre la verdad y su voluntad de sanar. La mente de la mujer trabajaba incansablemente, hilvanando recuerdos, nombres y fechas, hasta que la imagen del origen de la violencia familiar comenzaba a delinearse con mayor claridad. La noche se prolongaba en un silencio cargado de significado. Las sombras danzaban en las paredes mientras Ana María, absorta en su labor, sentía que el peso de la verdad caía sobre sus hombros, pero también le ofrecía la posibilidad de transformar el dolor en conocimiento. Con cada palabra escrita, la intensidad emocional crecía, y la tensión en su interior se mezclaba con la esperanza de que, al revelar estos secretos, se abriera un camino hacia la liberación de toda la familia. En medio de ese esfuerzo, Carmen, la maestra que tanto había apoyado a Ana María, se presentó en la puerta de su habitación. Con voz suave y mirada comprensiva, dijo: «He notado la dedicación con la que buscas respuestas en esos documentos. La verdad, aunque dolorosa, es la base para reconstruir lo que se ha perdido. No estás sola en este camino». La presencia de Carmen se convirtió en un bálsamo, y las dos se sentaron juntas para repasar los hallazgos. La conversación fluía entre preguntas y respuestas, en la que cada duda era atendida con la empatía de quien entiende la magnitud de un secreto largamente guardado. Carmen, con la mirada fija en los papeles, comentó: «Lo que revelan estas cartas es una herida que ha marcado a generaciones. Pero reconocerla es el primer paso para cerrar ese ciclo. Tu valentía al enfrentar esta realidad es admirable, y sé que en tu interior reside la fuerza para transformar ese dolor en algo bello y liberador». El diálogo entre ellas se convirtió en una lección de vida, en la que la importancia de la verdad y el enfrentamiento del pasado se mostraban como la llave para abrir un futuro lleno de posibilidades. La conversación se extendió hasta altas horas de la noche, y mientras el reloj marcaba el paso del tiempo, la mansión se impregnaba de un aire de revelación y cambio. Al culminar el encuentro, Ana María se sentía fortalecida por la certeza de que el pasado, por oscuro que fuera, debía ser confrontado para sanar las heridas familiares. Con cada documento revisado, la imagen de Roberto y de la familia se transformaba, dejando entrever que la violencia y el resentimiento no eran solo actos individuales, sino el resultado de un legado que podía ser reescrito con la tinta de la verdad y el perdón. La narrativa de ese encuentro resonaba en su cuaderno, en cada palabra que plasmaba, y en cada silencio que llenaba la habitación. La revelación de secretos oscuros no era el final de un capítulo, sino el inicio de una travesía que la llevaría a comprender la complejidad de la herencia familiar, a través de ello, a liberar su propia alma. Los documentos encontrados se convertían en el puente entre un pasado de dolor y un futuro en el que la redención era posible. Mientras la noche se desvanecía y la mansión se preparaba para recibir la claridad del amanecer, Ana María cerró su cuaderno con la determinación de continuar la búsqueda de respuestas.
La luz que se colaba por la ventana dibujaba en el suelo patrones de esperanza, y en ese instante, la mujer comprendió que el camino hacia la sanación requería de la confrontación honesta de los fantasmas del pasado. Cada paso que daba en ese recorrido era una afirmación de que la verdad, por oscura que fuese, tenía el poder de transformar vidas y de romper cadenas ancestrales. La revelación de esos secretos oscuros y la comprensión del origen de la violencia familiar se convertían en el cimiento sobre el cual construir un futuro diferente. Uno en el que el perdón y la redención pudieran florecer en medio de las cicatrices. La mansión, testigo de innumerables emociones y de historias que se entrelazaban en un tapiz complejo, seguía siendo el escenario perfecto para este descubrimiento. Cada rincón, cada sombra, parecía susurrar que la verdad es un camino largo y arduo, pero que al final, el encuentro con el pasado permite sanar las heridas del alma. Al concluir este capítulo, la narrativa de Ana María se había enriquecido con la revelación de secretos familiares que, hasta ese instante, habían permanecido ocultos. La conversación con la anciana, el encuentro con los parientes y el apoyo incondicional de Carmen se habían convertido en aliados indispensables en su búsqueda de la verdad. El ambiente estaba cargado de un suspenso psicológico que mantenía a todos los involucrados al filo de una transformación profunda. La historia familiar, tejida a lo largo de generaciones, comenzaba a mostrar señales de que la luz podía disipar las sombras del resentimiento y que la redención era posible a través del conocimiento y la aceptación. El camino hacia la liberación no era sencillo, y cada palabra escrita, cada testimonio compartido, constituía un paso más hacia la verdad. La determinación de Ana María brillaba en sus ojos al mirar los documentos, sabiendo que cada secreto revelado era una oportunidad para cambiar el curso de una historia marcada por el dolor. La mansión, con sus paredes que habían presenciado tanto sufrimiento, se transformaba en un escenario de esperanza, donde la confrontación de lo oculto se convertía en la llave para un renacer personal y familiar. Con el amanecer asomando por las ventanas, la historia de Ana María y los secretos oscuros descubiertos prometían abrir un nuevo capítulo en el que el perdón, la redención y la transformación se entrelazarían en un relato de liberación. La narrativa se cerraba con la certeza de que la verdad, a pesar de su peso, era el fundamento sobre el cual se construiría un futuro lleno de posibilidades, marcando el inicio de una etapa en la que cada sombra del pasado se disiparía ante la luz del conocimiento y del amor que brota cuando se enfrenta a la realidad sin temor. La luz del amanecer se filtraba tímidamente por los vitrales de la mansión, mientras las sombras de los secretos descubiertos en los documentos parecían desvanecerse ante la inminente llegada de un nuevo destino. El ambiente en la casa se impregnaba de una tensión que se percibía en cada susurro y en cada mirada de quienes aún recordaban los ecos del pasado. Ana María, con el cuaderno de notas en mano y la determinación reflejada en sus ojos, sabía que el camino que se abría ante ella era más que un proceso de autotransformación, era la oportunidad para enfrentar, de manera silenciosa y meticulosa, el legado de dolor que había marcado a su familia y, sobre todo, a Roberto. La mujer había encontrado en esos documentos no solo la evidencia de antiguos agravios, sino también la razón para forjar una venganza que el destino mismo había sembrado en las entrañas de la historia. La herida familiar, heredada de generaciones y alimentada por resentimientos, se convertía en la fuerza impulsora de un proceso de redención que empezaba a tomar forma en la mente y el corazón de Ana María. Cada línea escrita en aquellos papeles se transformaba en un recordatorio del precio del abuso y en el combustible para un renacer imparable. Con paso firme, Ana María se dirigió hacia el salón principal de la mansión, donde algunos de los empleados y familiares que aún se debatían entre el temor y la esperanza se reunían para comentar lo ocurrido. La atmósfera se volvió espesa, como si el aire mismo cargara con la expectativa de un desenlace ineludible. En el ambiente se percibía la presencia de voces calladas, de miradas que se encontraban y se evitaban, mientras el silencio se transformaba en la antesala de la justicia. Entre los presentes, el hombre de mirada serena, quien había compartido algunos testimonios con Ana María, se acercó con voz grave y pausada. He escuchado relatos que confirman lo que tú has descubierto. La raíz de este mal se extiende a lo largo de generaciones. Es el destino el que ha preparado la venganza, pues el poder de la verdad se encamina a restablecer el equilibrio. Sus palabras, impregnadas de una melancolía resignada y a la vez de esperanza, se sumaron a la creciente convicción que la protagonista albergaba en su interior. La idea de que la justicia del destino operaba de manera silenciosa, pero implacable, impulsaba a Ana María a trazar un plan para enfrentar a Roberto y a desmantelar el legado de violencia que había marcado a su familia. El conocimiento adquirido en el centro educativo y la transformación personal que había experimentado eran ahora las armas con las que se preparaba para actuar. Con la ayuda de Carmen, la maestra que se había convertido en su confidente, Ana María empezó a delinear un plan minucioso.
Durante largas sesiones en la biblioteca de la mansión, entre el murmullo de páginas y el suave eco de las palabras compartidas, Carmen le ofrecía su apoyo incondicional. Y cada acción que emprendas es un paso hacia la liberación. La justicia no se mide por la rapidez del castigo, sino por la fuerza con la que decides retomar el control de tu destino. Tu plan, basado en la verdad que has descubierto, es la venganza más justa que se puede imaginar. Ana María asintió, dejando que la determinación se impregnara en cada fibra de su ser. La estrategia se iba forjando en conversaciones llenas de detalles y en la planificación de encuentros cuidadosamente orquestados. Los documentos, que habían sido encontrados en el armario olvidado, se convirtieron en piezas claves de una evidencia irrefutable. Destinada a socavar la imagen de Roberto ante aquellos que habían permanecido en la oscuridad. La mansión se transformó en un escenario de intrigas y diálogos cargados de emoción, donde cada conversación era una chispa que encendía la llama de la justicia. En una de esas reuniones, en la que se encontraban algunos de los empleados y familiares dispuestos a arriesgarse a revelar lo oculto, una mujer de voz suave y mirada decidida habló en tercera persona. El sufrimiento de Ana María no puede ser olvidado, y el legado de violencia que pesa sobre nosotros debe ser confrontado. El destino ha tejido una red en la que cada acción tiene su consecuencia, y es hora de que Roberto enfrente la verdad de sus actos. Las palabras se difundieron por el salón, y la tensión se transformó en una energía palpable, como si la propia mansión vibrara con la promesa de un ajuste de cuentas. Los presentes, conscientes de que la venganza no se trataba de una mera revancha, sino de un proceso de redención para toda una familia, comenzaron a murmurar entre sí, compartiendo historias de antiguos agravios y de la necesidad de sanar las heridas colectivas. En medio de esta atmósfera cargada de suspenso psicológico, Ana María se encontró con uno de los parientes que había participado en la reunión del capítulo anterior. Con voz baja y mirada llena de nostalgia, el hombre comentó: la historia de nuestra familia está escrita con tinta amarga. Lo que tú has descubierto es la prueba de que el poder del resentimiento ha sido heredado, y que la venganza del destino es inminente. No solo se trata de castigar a un hombre, sino de liberar a quienes han sido prisioneros de un ciclo de violencia. El intercambio de palabras entre ellos se transformó en una conversación intensa, en la que se compartían anhelos de redención y se expresaba el deseo de ver un cambio real. La mente de Ana María se llenaba de imágenes de justicia poética, en las que cada acto de crueldad del pasado encontraba su contraparte en la verdad revelada. Con la evidencia en mano, la idea de enfrentar a Roberto adquiría un sentido casi ritual, como si la venganza no fuera más que el curso natural de un destino que se niega a ser manipulado por la opresión. El plan se materializaba en pequeños pasos: recopilar más testimonios, corroborar cada documento y, en el momento adecuado, presentar toda la evidencia ante aquellos que aún se aferraban a la lealtad ciega hacia Roberto. Carmen y la anciana se ofrecieron para ayudar en esta misión, y sus palabras resonaban en cada reunión. Que el poder de la verdad es el que desarma la falsedad. El castigo no es solo para quien ha cometido los abusos, sino para todo un sistema que ha permitido que el dolor se transmita de generación en generación. La anciana, con voz llena de pesar y determinación, agregó: el destino ha traído a Ana María a este punto por una razón. El mal que se ha perpetuado en nuestra familia no quedará impune mientras la justicia del destino tenga la última palabra. Cada encuentro en la mansión se convertía en una estrategia, en un ejercicio de contención emocional y de planificación precisa. Ana María, que ya había dejado atrás la imagen de la víctima, se mostraba como una estratega firme, dispuesta a enfrentar la oscuridad que había plagado su existencia y la de sus seres queridos. La transformación interior se combinaba con un ascenso profesional que la había convertido en una persona de convicción, capaz de liderar un cambio que iba más allá de lo personal. El día señalado para revelar parte de la evidencia se organizó en la sala principal, donde la presencia de familiares y empleados se concentraba en un ambiente cargado de expectativa. La reunión se llevó a cabo en un ambiente silencioso, en el que cada palabra era cuidadosamente sopesada y cada gesto, medido. Ana María se levantó con la fuerza de quien ha renacido, sosteniendo entre sus manos los documentos que contenían la historia oculta de la familia. Con voz serena pero llena de autoridad, comenzó a relatar. Lo que hoy presento ante ustedes no es un ataque personal, sino el fruto de años de dolor y de un legado que ha marcado nuestras vidas. Cada carta, cada testimonio, nos muestra que la violencia no es un hecho aislado, sino el resultado de resentimientos que se han transmitido a lo largo del tiempo. Roberto, a través de sus actos, ha sido parte de esa historia, y es hora de que la verdad salga a la luz. La voz de Ana María se impregnó de la pasión de quien ha decidido transformar su sufrimiento en una lucha justa.
Los presentes escuchaban en silencio, cada palabra resonando en los muros de la mansión. Algunos rostros se tornaron sombríos, otros se iluminaron con la esperanza de ver un cambio verdadero. Entre la multitud, se destacaba la mirada de la anciana, que asentía con una mezcla de pesar y orgullo al ver que la justicia del destino se manifestaba en cada frase pronunciada. En medio de la reunión, uno de los parientes intervino con tono pausado y lleno de emoción. Esta evidencia nos obliga a replantear todo lo que hemos creído. La cadena de sufrimiento que ha alimentado el abuso debe ser rota, y la verdad tiene el poder de liberarnos de las ataduras del pasado. Que la historia que hoy se desvela nos lleve a reconstruir lo que se ha perdido. La tensión en el salón se volvió casi insoportable, y el silencio era roto únicamente por el murmullo de la respiración colectiva. Ana María continuó expuesta frente a los presentes, sabiendo que cada palabra que decía era un paso firme hacia la redención. Con la determinación que la había caracterizado durante todo este viaje, finalizó su intervención con una declaración que resonó en el corazón de todos. El destino nos ha conducido hasta este punto y nos obliga a ser testigos de la justicia que, tarde o temprano, se manifiesta. Que cada acción oscura sea contrarrestada por la luz de la verdad, y que la redención de nuestra familia comience en este preciso instante. La sala se llenó de murmullos y de silencios que hablaban de aceptación, al mismo tiempo, de temor ante la inminente confrontación. El rostro de Roberto, que hasta ese momento se había mantenido alejado de estas revelaciones, comenzó a reflejar una mezcla de incomodidad y desconcierto. La evidencia presentada era contundente, y la atmósfera se transformó en el escenario de una justicia ineludible, donde la venganza del destino se mostraba como la respuesta a años de opresión. En ese momento crucial, Carmen se adelantó y, con voz llena de compasión y firmeza, dijo: «Lo que hoy presenciamos es el inicio de un proceso que transformará nuestras vidas. La verdad, aunque dolorosa, es el primer paso hacia la redención. Que la justicia que anhelamos no sea una venganza ciega, sino el camino hacia un futuro en el que cada herida encuentre su sanación». Las palabras de Carmen se integraron en el ambiente, intensificando la sensación de que la lucha no era solamente contra un individuo, sino contra un sistema heredado de dolor. La confrontación estaba por llegar, y cada mirada se dirigía hacia Roberto, cuyo semblante empezaba a mostrar la carga de los años y de las decisiones equivocadas. En un rincón, un pariente, con la voz entrecortada, murmuró: «El destino ya ha hablado, y no hay marcha atrás. El castigo por los actos cometidos se impone de manera silenciosa pero irrevocable». El silencio se hizo absoluto, y el peso de la revelación se instaló en cada corazón. La venganza del destino no era un acto de rencor personal, sino la culminación de una cadena de acontecimientos que exigía justicia. Ana María, con la evidencia en mano y la mirada fija en el futuro, se convirtió en la encarnación de esa justicia poética que, con el paso del tiempo, había demostrado que la verdad prevalece sobre el abuso. La reunión finalizó en un ambiente cargado de emoción y expectativa, y cada participante regresó a sus labores con la certeza de que la transformación estaba en marcha. La mansión, que había sido escenario de tantos dramas y sufrimientos, se convertía ahora en el punto de partida de un nuevo capítulo, en el que la luz de la verdad se enfrentaba a las sombras del pasado. La determinación de Ana María se consolidaba en cada gesto y en cada palabra, y la justicia del destino se preparaba para actuar con una fuerza imparable. En los días siguientes, se observaron cambios sutiles en la dinámica de la familia y en la relación de Roberto con aquellos que lo rodeaban. Los rumores sobre la reunión y la evidencia presentada se extendieron rápidamente por la mansión y más allá, generando un ambiente de inquietud y de expectativa entre los familiares y empleados. Los testimonios de los encuentros previos se convirtieron en la base de una transformación que iba más allá de lo personal, afectando el entramado de la comunidad que había sido testigo de tantas injusticias. Cada conversación en los pasillos y en los rincones de la mansión era un recordatorio de que la verdad, cuando se enfrenta sin temor, tiene el poder de desmantelar estructuras de poder que se han sostenido a costa del sufrimiento. La anciana, en uno de sus recorridos matutinos, se encontró conversando con uno de los empleados más veteranos. La justicia del destino es un camino que nadie puede detener. Lo que ha ocurrido hoy marcará el comienzo de un proceso que liberará a esta familia de años de dolor. La verdad siempre encuentra la manera de prevalecer. El hombre asintió, y en su mirada se reflejaba la resignación de quien ha sido testigo de demasiadas injusticias, pero también la esperanza de que, finalmente, el equilibrio se restablecería. En ese mismo espíritu, Ana María seguía con la certeza de que la venganza del destino no se trataba de retribución violenta, sino de un acto necesario para sanar heridas profundas y romper ciclos de abuso.
Mientras la mansión se sumía en el bullicio controlado de una familia en transformación, Ana María continuaba su camino, guiada por la convicción de que el conocimiento y la verdad eran las armas más poderosas. Cada paso que daba la acercaba a un futuro en el que el dolor se transmutaría en esperanza y en el que la justicia se materializaría en la reconstrucción de un legado familiar marcado por la redención. La determinación que había impulsado su renacer interior se veía ahora reflejada en la manera en que enfrentaba el legado oscuro de su historia. Al finalizar este capítulo, el destino ya estaba en marcha y la justicia se mostraba como la respuesta inevitable al abuso. Las palabras de Ana María, resonando en los pasillos de la mansión, se fundían con la promesa de un futuro en el que cada acción maligna encontraba su contraparte en la luz de la verdad. La venganza del destino, lejos de ser un acto de odio, se revelaba como la culminación de un proceso de sanación y de empoderamiento personal. Un camino que invitaba a todos los presentes a abandonar el resentimiento y a abrazar la posibilidad de un renacer basado en la justicia y el perdón. Cada conversación, cada intercambio de miradas y cada testimonio compartido se convertían en el eco de una transformación que trascendía lo individual y se extendía a toda la familia. La mansión, que había sido testigo de tanto sufrimiento, se convertía en el escenario de un ajuste de cuentas con el pasado, marcando el inicio de un proceso de liberación que prometía cambiar el curso de la historia familiar. La determinación de Ana María y la evidencia inapelable presentada en aquella reunión quedaban selladas en el corazón de todos, dejando entrever que el renacer de la justicia era inminente. La venganza del destino se anunciaba como el camino para derribar las barreras del dolor heredado y para reconstruir, con la fuerza de la verdad, un futuro en el que la dignidad y el amor pudieran prevalecer. El ascenso de la justicia, encarnado en la figura de Ana María y respaldado por la solidaridad de aquellos que se habían unido en la lucha, era la prueba de que, incluso en las circunstancias más adversas, la esperanza se erige como la respuesta definitiva. Con cada paso, la historia avanzaba hacia un desenlace en el que la redención se mostraba como la victoria del espíritu humano sobre la oscuridad del pasado. Así, el destino se abría camino, implacable y justo, marcando el inicio de una nueva era para la familia y para todos aquellos que, como Ana María, habían decidido no dejarse definir por el dolor. La justicia del destino, en su manifestación más pura, prometía que cada acción, cada secreto revelado, y cada herida sanada, serían el fundamento de un futuro lleno de posibilidades, donde el sufrimiento se transformaría en la semilla de una vida renacida. La mansión, que había sido testigo de la transformación de una familia y de la lucha por la justicia del destino, se encontraba inmersa en una atmósfera cargada de tensión y expectación. El eco de las revelaciones del pasado y la evidencia presentada en la reunión aún resonaban en cada rincón, sembrando la incertidumbre en quienes habían sido partícipes de aquella carga histórica. La sombra de Roberto, cuyo accionar había dejado cicatrices imborrables en la memoria de todos, comenzaba a hacer acto de presencia en medio del ambiente de transformación. La justicia, como una fuerza ineludible, parecía prepararse para reclamar su tributo. En el salón principal, donde las conversaciones aún se debatían en murmullos y miradas furtivas, se sentía la presencia de cada uno de los miembros de la familia que, a regañadientes, se habían reunido para enfrentar un pasado que ya no podía ser ignorado. La evidencia, cuidadosamente expuesta por Ana María, había abierto una fisura en el muro de la negación, y el ambiente se impregnaba de una energía que invitaba al enfrentamiento con los fantasmas del ayer. La tensión se palpaba en el aire, cada respiración se hacía más intensa, y la luz que entraba por las ventanas parecía marcar el inicio de un reencuentro ineludible. Roberto, alejado hasta ese instante por su propia arrogancia y por el temor de enfrentar la verdad, se presentó en la sala con una actitud ambivalente, en la que se mezclaban la ira contenida y la inquietud de quien sabe que no puede escapar a su destino. La mirada de Roberto se encontró con la de Ana María, quien, firme y serena, lo esperaba como el estandarte de una transformación que iba más allá de lo personal. Los rostros en la sala mostraban una mezcla de recelo y anhelo por justicia. Cada integrante de la familia sabía que este reencuentro era el preludio de una confrontación que debía sanar viejas heridas. En medio del silencio expectante, la anciana, portadora de años de sabiduría y de secretos ocultos, tomó la palabra en voz pausada y resonante. La verdad ha sido revelada, y cada uno de nosotros debe ahora enfrentar lo que por tanto tiempo se ha mantenido en la penumbra. La historia no puede ser reescrita sin antes reconocer el dolor que la ha marcado. Roberto, hoy no se trata solo de rendir cuentas por tus acciones, sino de deshacer el ciclo de resentimientos que ha envenenado a nuestra familia. La voz de la anciana se extendió por la sala, llenándola de una solemnidad que invitaba al silencio reflexivo. Roberto permaneció inmóvil,
observando la escena con una mezcla de desprecio y temor. La tensión crecía con cada segundo, y las palabras parecían pesar sobre el destino de todos. Entre los presentes, el hombre de mirada serena, aquel que había compartido testimonios en capítulos anteriores, se adelantó y dijo: el destino se manifiesta a través de la verdad, y en este encuentro se plasma la justicia que, desde tiempos inmemoriales, ha aguardado para equilibrar la balanza. No podemos negar la herida abierta en nuestras almas, y es nuestro deber sanar lo que se ha roto. El reencuentro se transformó en un escenario de intensas interacciones. La sala se llenó de diálogos en tercera persona, en los que cada voz se esforzaba por comprender el significado de la venganza del destino, no como un acto de rencor, sino como la culminación de años de abuso y de secretos ocultos. Ana María, con voz serena y llena de convicción, retomó el hilo de la conversación. Cada palabra escrita, cada testimonio que se ha revelado, no busca castigar sin razón, sino liberar el peso de una historia marcada por la violencia y la impunidad. La justicia que hoy exigimos no es ciega, es el reflejo del anhelo de sanar nuestras heridas y de romper con el ciclo que nos ha condenado a repetir el sufrimiento. Mientras la voz de Ana María llenaba la sala, Roberto se veía arrinconado por la fuerza de las evidencias y las confesiones. En un rincón, uno de los familiares, con voz baja y cargada de emoción, murmuró: el destino no perdona a quienes perpetúan el dolor. La herencia de resentimiento se destruye cuando la verdad se enfrenta con valentía, y hoy, en este reencuentro, la justicia se asoma para reclamar lo que por tanto tiempo se negó. La confrontación de los fantasmas del pasado se materializaba en cada intercambio. Los rostros se tornaban serios, y cada palabra parecía arrastrar consigo años de silencio y de sufrimiento. La tensión psicológica se hacía palpable en el ambiente, el murmullo de las conversaciones, la mirada intensa de los presentes y el pesado silencio que envolvía a Roberto eran la sinfonía de un reencuentro inevitable. La anciana, con voz que impregnaba el ambiente de nostalgia y determinación, continuó: no podemos olvidar que la historia de esta familia está marcada por secretos que han sido enterrados para proteger al poder, pero hoy la verdad se alza como la única vía para sanar. Roberto, en tus actos se refleja no solo tu propia culpa, sino el eco de un legado que ha dañado a generaciones enteras. Las palabras de la anciana resonaron en el alma de cada uno de los presentes, haciendo que la atmósfera se llenara de un suspenso que desafiaba al tiempo. Roberto, sintiendo que la muralla de su orgullo comenzaba a resquebrajarse, se vio forzado a responder, aunque sus palabras resultaran escuetas y vacilantes. No puedo negar lo que se ha dicho, aunque todo esto me resulte ajeno a lo que yo creía. La historia, como bien han expuesto, pesa sobre mis hombros, pero no es tan sencilla como para juzgarme sin comprender el contexto. La respuesta de Roberto apenas alcanzaba a disipar la intensidad del ambiente. Un silencio se apoderó del salón, donde la verdad y la emoción se entrelazaban en un diálogo silencioso. Entre los presentes, Carmen, la maestra que había sido un pilar en el camino de Ana María, intervino con voz serena y llena de empatía. Las circunstancias que te moldearon no son excusa para perpetuar el daño. La transformación que se espera hoy no busca venganza ciega, sino una redención que involucre a toda la familia. El destino nos convoca a enfrentar nuestras sombras para poder avanzar hacia la luz. Las palabras de Carmen se mezclaban con el murmullo de los corazones que latían al unísono, creando un ambiente en el que la justicia se vislumbraba como la posibilidad de sanar viejas heridas. La confrontación no era únicamente entre Ana María y Roberto, era una disputa interna de toda una familia que había sufrido en silencio durante años. Las interacciones se volvían intensas y cada diálogo en tercera persona revelaba las cicatrices de un pasado que se negaba a quedar en el olvido. En uno de los rincones de la sala, una tía, con lágrimas en los ojos y voz temblorosa, se atrevió a hablar. Durante años he soportado el peso de secretos que nunca debieron ser guardados. Hoy veo que la verdad puede liberarnos, y que el sufrimiento compartido debe transformarse en la semilla de una nueva esperanza. Que este reencuentro sirva para cerrar el ciclo de violencia que nos ha oprimido. La declaración de la tía se sumó a las voces de otros familiares que, en un acto de valentía, compartían fragmentos de sus propias experiencias y de la forma en que el dolor había marcado sus vidas. Cada testimonio era un ladrillo en la construcción de una redención colectiva, y la confrontación con Roberto se transformaba en un proceso de autoliberación para todos. La anciana, observando cada gesto con la sabiduría de quien ha presenciado incontables batallas emocionales, comentó con voz cargada de resignación y determinación: la justicia del destino es implacable cuando se enfrenta a la verdad. El pasado, con todas sus sombras,
Ha llegado el momento de ser aceptado para que podamos avanzar. Que este reencuentro sea el comienzo de un camino donde el perdón y la redención sean las fuerzas que guíen nuestros pasos. Mientras las palabras flotaban en el ambiente, la mirada de Roberto se volvió hacia el centro de la sala, donde Ana María permanecía en pie, firme y serena. La mujer que había emergido de las cenizas del dolor, ahora con la fuerza de la verdad y el conocimiento en sus manos, representaba la justicia inminente. Con una voz que vibraba en cada palabra, Ana María se dirigió a él. Roberto, la historia que hoy se desvela no es una simple acusación. Es el clamor de almas que han sufrido en silencio, es el eco de generaciones que claman por justicia. Este reencuentro es la oportunidad para que reconozcas el daño causado y para que, finalmente, te enfrentes a los fantasmas que han marcado nuestra existencia. La voz de Ana María, llena de emoción contenida, parecía retumbar en las paredes de la mansión, dejando una huella imborrable en todos los presentes. La tensión se intensificaba mientras sus palabras abrían la puerta a una confrontación que prometía desentrañar las verdades más profundas del pasado familiar. En ese preciso instante, los ojos de Roberto se encontraron con los de Ana María, y en ese cruce se reflejaba el conflicto entre la negación y la aceptación, entre la impunidad y la justicia. Los minutos transcurrían en un silencio cargado de expectación, en el que cada latido parecía marcar el inicio de un ajuste de cuentas inevitable. Los presentes, conscientes de que la redención de la familia dependía de este enfrentamiento, se mantenían en un estado de alerta emocional. La atmósfera se impregnaba de un suspenso que desafiaba la calma, como si el destino mismo aguardara el desenlace de una historia de sufrimiento y transformación. Entre murmullos y suspiros, un primo, con voz firme y llena de convicción, intervino para enfatizar la necesidad de un cambio profundo. El sufrimiento compartido nos ha llevado a este punto crucial. No basta con hablar de redención, debemos actuar para liberar a nuestras almas del peso de lo que ha sido. Que este reencuentro sea el inicio de una era en la que la verdad se imponga sobre el olvido. La declaración del primo se integró en el tejido emocional del reencuentro, reforzando la idea de que cada testimonio y cada revelación eran pasos necesarios para sanar un legado de dolor. La mansión se convertía en el escenario de una transformación que iba más allá de lo individual, abarcando a toda la familia en una lucha conjunta contra la herencia de la violencia. La confrontación alcanzó su clímax cuando Roberto, con el rostro marcado por el conflicto interno, pronunció palabras que parecían temblar entre la aceptación y la desesperación. He vivido en la sombra de este legado, creyendo que la fuerza estaba en mantener el control. Hoy, al ver la verdad reflejada en los ojos de cada uno de ustedes, me doy cuenta de que he fallado. No pretendo justificar mis actos, pero reconozco que el dolor de este pasado se extiende más allá de mi voluntad. El silencio que siguió a la confesión de Roberto fue abrumador, como si la sala entera contuviera el aliento ante la admisión de una culpa que había pesado durante años. Las lágrimas comenzaron a rodar en los rostros de algunos familiares, mientras otros permanecían en un estado de asombro, conscientes de que la justicia del destino había logrado abrir una brecha en el muro de la negación. La anciana, con una mirada compasiva, se acercó a Roberto y le dijo con voz suave: La redención comienza cuando se reconoce la verdad. Que este momento sea el inicio de una transformación que nos libere a todos del sufrimiento acumulado. La justicia no es castigo, sino la puerta a un nuevo comienzo. La atmósfera se llenó de una extraña calma, donde la confrontación de los fantasmas del pasado parecía abrir la posibilidad de un perdón sincero. La justicia del destino se mostraba como un camino que, a través de la verdad y la aceptación, podía sanar las heridas de una familia marcada por la violencia. En los momentos que siguieron, la conversación se transformó en un intercambio de sentimientos y de promesas de cambio. Los familiares, uno a uno, compartieron sus anhelos de un futuro en el que el dolor se transformara en la base para construir un legado de amor y de justicia. Las palabras se entrelazaron en diálogos profundos y emotivos, en los que cada testimonio servía como una declaración de intenciones para reconstruir una historia dañada. El reencuentro en la mansión se transformaba en un rito de paso, en el que la venganza del destino se revelaba no como un acto de odio, sino como la manifestación de una lucha por la verdad y la redención. Cada palabra, cada mirada, y cada gesto contenían la fuerza de quienes habían decidido enfrentar sus sombras para abrir paso a una luz que prometía iluminar el futuro. Al concluir este capítulo, la mansión se encontraba en un estado de introspección y renovación. La confrontación de los fantasmas había dejado en cada corazón la marca de una verdad irrefutable y el compromiso de transformar el dolor en el cimiento de un renacer colectivo. La justicia del destino, encarnada en las palabras y en los silencios compartidos, se alzaba como la garantía de que, a través de la verdad,
Toda herida podía encontrar la posibilidad de sanar. El reencuentro había logrado lo que parecía imposible: unir a una familia fragmentada por secretos oscuros y heridas profundas. Y abrir la puerta a un futuro en el que la redención y el perdón se convirtieran en la fuerza motriz. La determinación de Ana María, el apoyo de Carmen, la sabiduría de la anciana y el testimonio de cada miembro de la familia formaban un mosaico de emociones que prometía cambiar el curso de la historia familiar. Con la promesa de un nuevo comienzo inscrita en cada mirada y en cada palabra, la confrontación de los fantasmas se cerraba en un silencio que, a pesar de su carga emocional, ofrecía la posibilidad de avanzar hacia un destino en el que la justicia se consolidara como la respuesta a años de abuso y de secretos ocultos. El ascenso de la verdad, forjada en el fuego de la venganza del destino, era la semilla de un futuro en el que la familia, liberada del lastre del pasado, podría finalmente encontrar la paz y la dignidad que tanto había anhelado. Así, en el eco de cada conversación y en la mirada de cada ser presente, se abría la posibilidad de un reencuentro genuino, en el que la justicia y el perdón se entrelazaban para forjar un camino hacia la sanación. La mansión, con sus muros impregnados de historia y de secretos, se transformaba en el santuario de una verdad que, a pesar de su crudeza, ofrecía la promesa de un futuro luminoso. El reencuentro y la confrontación de los fantasmas se consolidaban como el preludio de una nueva era, en la que el dolor se transmutaría en la fuerza que impulsa la redención y el renacer de un legado familiar que, por fin, se atrevía a mirar hacia la luz. La mansión, ya transformada en un santuario de confesiones y esperanza, se hallaba en el umbral de un cambio irreversible. Las palabras pronunciadas en el reencuentro resonaban en cada rincón, marcando el preludio de un clímax que prometía desvelar la última pieza de un rompecabezas ancestral. La atmósfera, cargada de emociones intensas, se condensaba en el silencio expectante de quienes aguardaban el desenlace de una historia de dolor, redención y la búsqueda incansable de la justicia. En el vestíbulo principal, donde la luz del amanecer se filtraba a través de vitrales antiguos, se congregaron los miembros de la familia, empleados y aquellos que habían decidido no permanecer en la oscuridad de los secretos. Cada rostro reflejaba el peso de generaciones marcadas por heridas no sanadas y por un legado de resentimientos. La justicia, representada por Ana María, se alzaba como la figura que encarnaba la esperanza de una redención largamente esperada. Con el cuaderno en la mano y la mirada fija en el horizonte, la protagonista se disponía a enfrentar el último abismo emocional, el clímax de una lucha que había transformado el dolor en la fuerza de la verdad. El ambiente se impregnaba de un suspenso casi tangible. En el centro de la sala, Roberto se encontraba apartado, rodeado de murmullos y miradas que fluctuaban entre la condena y el anhelo de cambio. Los ecos de sus actos pasados parecían retumbar en las paredes, mientras el reencuentro se convertía en el escenario en el que se forzaría la aceptación de los fantasmas que, durante tanto tiempo, habían dictado el curso de la familia. La tensión se hacía presente en cada gesto, en cada respiración pausada y en cada silencio que parecía pedir la liberación de la verdad. Con voz clara y llena de determinación, Ana María tomó la palabra. Su tono, firme y sereno, fue capaz de silenciar las dudas que aún rondaban en el ambiente. Las palabras salieron como un torrente de emociones contenidas que se transformaban en una declaración de principios. La verdad que hoy presentamos es el resultado de años de sufrimiento y de un legado de injusticias que ha marcado a nuestra familia. Cada testimonio, cada documento, es un fragmento de una historia que se rehúsa a ser olvidada. Roberto, lo que tú representas no es solo tu culpa individual, sino el eco de decisiones que han dañado a generaciones. Hoy, la justicia no busca castigar por mero rencor, sino liberar el peso que nos ha mantenido encadenados al pasado. La voz de Ana María vibraba en el silencio, y sus palabras se extendían como un manto protector sobre los presentes. Entre los asistentes, Carmen, siempre cercana y empática, asintió con la convicción de quien ha sido testigo de la evolución de la protagonista. Su mirada se encontró con la de otros familiares, quienes, con gestos medidos y miradas llenas de incertidumbre, parecían hallar en aquella declaración la semilla de un cambio que hacía tiempo se anhelaba. Una pariente, de voz tenue y cargada de emoción, comentó desde lo profundo de su ser: la carga de este legado nos ha oprimido por demasiados años. Que hoy, al enfrentarnos a la verdad, podamos encontrar en el perdón la fuerza para sanar nuestras almas. La justicia que Ana María encarna nos invita a redescubrir el valor de la compasión y a romper con el ciclo de dolor. El silencio se alargó, y en cada mirada se percibía la lucha interna entre el rencor acumulado y el deseo de un nuevo comienzo. La sala se volvió un espacio sagrado, en el que cada testimonio era la manifestación de una herida abierta que, a fuerza de enfrentarse,
se transformaba en la llave para una redención colectiva. Entre murmullos, otro familiar se atrevió a expresar su sentir. No podemos negar que lo que se ha vivido ha dejado cicatrices profundas. La historia de esta familia está escrita en lágrimas y en el coraje de quienes se atrevieron a hablar. Ahora, el destino nos convoca a tomar el control y a convertir ese dolor en la fuerza que nos impulse a avanzar. La tensión crecía, y el rostro de Roberto comenzaba a mostrar señales de conflicto interno. Su postura rígida y su mirada evitaban encontrarse con la de aquellos que clamaban por justicia. Fue en ese preciso instante cuando, entre los presentes, un primo de voz decidida intervino para marcar el inicio del clímax. La transformación que hemos vivido no puede quedar en meras palabras. Es el momento de que cada acción encuentre su consecuencia y de que el destino se encargue de equilibrar lo que se ha roto. Roberto, la verdad te espera. Hoy, de frente, tendrás que enfrentarte a lo que has causado. La declaración, pronunciada con la fuerza de quien ha soportado el peso de demasiados secretos, hizo vibrar el ambiente. Roberto, al fin, respiró hondo, y sus labios temblaron al intentar articular una respuesta. Con voz quebrada, afirmó: he vivido en la sombra de un legado que no entendía, creyendo que mantener el control era sinónimo de protección. Pero hoy veo, en la mirada de cada uno de ustedes, que la verdad no puede ser ignorada. No busco excusas para justificar lo que hice, solo reconozco que el dolor se extendió más allá de mi voluntad. Sus palabras, cargadas de una incertidumbre que oscilaba entre la resignación y la desesperación, hicieron que la sala se sumiera en un silencio profundo. La confrontación de los fantasmas del pasado había alcanzado su clímax, y la atmósfera se impregnaba de una mezcla de esperanza y temor. Carmen se adelantó, colocando una mano reconfortante sobre el hombro de Roberto, y comentó con voz suave: el reconocimiento es el primer paso hacia la redención. Que este momento sirva para liberar la carga del rencor y para permitir que la justicia se transforme en el inicio de un camino de sanación para todos nosotros. La calidez de esa intervención se extendió entre los presentes, y la tensión pareció ceder momentáneamente ante la posibilidad de un perdón genuino. La anciana, cuyos ojos habían visto incontables ciclos de dolor y superación, añadió con tono solemne: y cada herida, por más profunda que sea, puede encontrar su remedio en la verdad. Que este encuentro sea el hito a partir del cual dejamos atrás el resentimiento y abracemos el perdón. La justicia del destino no es implacable por condena, sino por la oportunidad de renacer. La conversación se abrió en un torrente de declaraciones emotivas. En un rincón, una hermana de Roberto, con lágrimas rodando por su rostro, expresó: durante años he guardado silencio, temerosa de enfrentar lo que se ha perpetuado en nuestra sangre. Hoy, al ver que la verdad se impone, siento que el futuro tiene la posibilidad de ser diferente. No deseo más dolor, solo anhelo que podamos sanar y reconstruir lo que se ha roto. La sinceridad en su voz fue recibida con miradas de comprensión y con asentimientos que hablaban de una solidaridad nacida del sufrimiento compartido. Cada intervención, cada palabra, se sumaba a un coro de voces que buscaban transformar la confrontación en un acto de redención. La justicia del destino se mostraba en esa amalgama de sentimientos, en la posibilidad de que la luz pudiera disipar las sombras de un pasado que se negaba a ser enterrado. Mientras las emociones se desplegaban en diálogos cargados de significado, la atención se centraba en la figura de Ana María, cuya presencia se erguía como símbolo de la fuerza que emerge de la adversidad. Con el cuaderno aún en la mano, sus palabras se dirigieron a todos los presentes. Lo que hoy se expone no es un simple relato de venganza, sino la revelación de que cada herida acumulada puede ser el cimiento de una nueva vida. No se trata de destruir, sino de sanar. La justicia que exigimos es la que nos permita transformar el dolor en la semilla de una redención colectiva. Que este clímax marque el inicio de una era en la que el perdón se alce por encima del resentimiento y en la que el legado familiar se reescriba con tinta de esperanza. Las palabras de Ana María resonaron como un eco profundo en el alma de los presentes. La sala, iluminada por la luz natural que se filtraba a través de los vitrales, parecía vibrar con la intensidad de un clímax que trascendía lo individual. Los rostros se mostraban marcados por la emoción, y cada mirada revelaba el deseo de ver un cambio verdadero. El ambiente se impregnaba de una energía que invitaba a la transformación, a dejar atrás el peso de la culpa y a abrazar la posibilidad de un renacer. El clímax se extendía en cada conversación, en cada gesto de empatía, y en la certeza de que la redención no era un acto aislado, sino el resultado de la unión de voluntades que se negaban a ser definidas por el dolor. Roberto,
sintiendo el peso de cada palabra y la mirada sincera de aquellos que le rodeaban, se encontró a sí mismo en el abismo de sus propios fantasmas. La lucha interna se hacía evidente en cada temblor de su voz, en cada mirada que buscaba refugio en la aceptación de un destino ineludible. En ese preciso instante, el silencio fue roto por la intervención de un tío mayor, cuya voz, cargada de experiencia y pesar, se alzó para resumir la esencia de la jornada. La justicia del destino no se impone con la violencia del castigo, sino con la fuerza liberadora de la verdad. Lo que hoy hemos vivido es el clímax de una lucha que ha perdurado por generaciones. Que cada lágrima derramada y cada palabra pronunciada nos lleven a un camino de reconciliación y de sanación. El futuro se construye cuando el pasado es enfrentado y comprendido. La declaración del tío mayor marcó el final de un intercambio que, con la intensidad de la emoción compartida, había alcanzado el punto álgido de la confrontación. La mansión, que había sido el escenario de tantos dramas familiares, se transformaba en el lugar donde la justicia se plasmaba en la acción y en la palabra. La redención, tan ansiada por cada alma presente, comenzaba a vislumbrarse como la respuesta a años de oscuridad. Con el clímax alcanzado y la confrontación de los fantasmas sentida en cada latido, la sala se sumió en un silencio que llevaba consigo la promesa de un nuevo comienzo. La justicia del destino, tejida a lo largo de cada diálogo y de cada mirada sincera, se consolidaba como el camino para sanar las heridas profundas de una familia fragmentada. El reencuentro de los rostros, las palabras cargadas de emoción y la determinación de cada ser presente eran la prueba de que, tras el abismo emocional, la luz de la verdad había emergido para guiar a todos hacia la redención. Al concluir este capítulo, la mansión se erguía como el testigo silente de un proceso de transformación que había alcanzado su clímax. La justicia, representada en la figura de Ana María y en las voces que se habían alzado en defensa de la verdad, se mostraba como la llave que abriría las puertas de un futuro en el que el perdón y la redención se integrarían para sanar un legado familiar marcado por el dolor. La confrontación de los fantasmas, enfrentada con valentía y con la fuerza del destino, se convertía en la antesala de una nueva era, en la que cada herida encontraría su remedio en la verdad y cada sombra se disiparía ante la luz del amor que brota cuando se acepta la realidad sin temor. La voz del tío mayor, los susurros de Carmen, el apoyo silencioso de la anciana y la determinación inquebrantable de Ana María formaban un coro de esperanza que resonaba en el corazón de la familia. El clímax alcanzado se transformaba en el fundamento de un renacer colectivo, donde cada conversación y cada gesto marcaban el inicio de una era en la que el dolor se transmutaría en la fuerza motriz para construir un futuro lleno de dignidad y compasión. La justicia del destino, con su implacable pero redentora presencia, había sellado el pacto entre la verdad y la esperanza, invitando a todos a mirar hacia la luz y a abrazar la posibilidad de un renacer que, finalmente, estaba al alcance de sus manos. La mansión, que había sido escenario de tantos dramas, confesiones y redenciones, se mostraba en el alba como un santuario en calma. La transformación que había vivido la familia, guiada por la implacable fuerza de la verdad, se reflejaba en cada rincón. Los muros, testigos silentes de secretos y confesiones, parecían vibrar con una energía renovada, presagio de un futuro que se abría ante los presentes con la promesa de sanar las heridas que durante años habían marcado sus vidas. El ambiente estaba impregnado de una quietud expectante, en la que cada persona sentía que el destino se encontraba en un momento crucial. El clímax de la confrontación había abierto una puerta hacia un renacer colectivo, y la sensación en el aire era la de un umbral cruzado. Entre los rostros, la determinación y el cansancio se mezclaban en expresiones que hablaban de una lucha interna larga y dolorosa, pero también de la esperanza que se alzaba como antorcha en medio de la oscuridad. En el amplio salón principal, la luz suave del amanecer proyectaba destellos sobre mesas y sillas que habían sido testigo de tantas lágrimas y de tantos silencios cómplices. Los miembros de la familia se habían reunido en torno a una gran mesa de roble, donde cada asiento contaba la historia de un pasado difícil y de una lucha por la redención. Ana María se encontraba en el centro, con el cuaderno en mano y la mirada fija en el horizonte, como si en ese instante pudiera ver el reflejo de un futuro diferente. La anciana, sentada en una butaca a un costado, miraba a todos con ojos que lo habían visto todo. Su voz, suave y cargada de recuerdos, se alzó en un diálogo íntimo con Carmen, quien se encontraba junto a ella. Con tono sereno, la anciana expresó: la verdad, que tantas veces fue oculta por el miedo, hoy se manifiesta como la llave que abre las puertas del perdón. Cada herida ha servido para recordarnos lo que somos y para impulsarnos a transformar el dolor en sabiduría. Carmen, asintiendo con respeto, replicó en voz baja:
El camino que hemos recorrido nos ha enseñado que el sufrimiento, por más agudo que haya sido, puede ser la cuna de un renacer. La justicia del destino se viste con la luz del perdón y con la fuerza de quienes se atreven a enfrentar su historia. La conversación, llena de significados profundos, se extendía mientras los demás familiares se unían a la reflexión. Un primo mayor, cuya voz resonaba con la experiencia de años vividos, tomó la palabra frente a la mesa. La carga que pesaba sobre nuestras espaldas durante tanto tiempo se aligera en este instante. La verdad, con todas sus cicatrices, ha abierto la posibilidad de construir un futuro en el que el amor y la compasión sean los cimientos. Hoy, cada testimonio compartido se convierte en un ladrillo que repara las grietas de nuestro legado. El reencuentro de aquellos que habían sido distanciados por el resentimiento se manifestó en pequeños gestos, un apretón de manos, una mirada sincera, o la lágrima que rodaba silenciosamente por la mejilla de una tía. La atmósfera era densa en emoción, y el suspenso se transformaba en una corriente que recorría el salón. Cada voz era un eco del pasado que, al conjugarse con la fuerza del presente, prometía la posibilidad de un renacer verdadero. Entretanto, Roberto se mantenía apartado, sentado en un rincón, con la mirada perdida en la penumbra. Su silencio, cargado de arrepentimiento y confusión, era la evidencia de que las máscaras habían caído y de que la culpa, tan largamente negada, comenzaba a hacer mella en su interior. El peso de sus actos se sentía en cada temblor de sus labios, en cada gesto que denotaba la lucha interna entre la negación y la aceptación. Nadie presionaba para obtener respuestas, pues la atmósfera se regía por el entendimiento de que el proceso de sanación debía realizarse a su propio ritmo. Fue en ese ambiente, lleno de intensas emociones y de promesas de un nuevo comienzo, cuando Ana María se levantó lentamente de la silla. Con el cuaderno en la mano, se dirigió a la puerta principal de la mansión, invitando a todos a seguirla en un paseo por los jardines. El patio, cuidado y adornado con arbustos que resplandecían con el rocío del amanecer, parecía preparado para ser el escenario final de un viaje de introspección y reconciliación. Las flores, que durante tanto tiempo habían cerrado sus pétalos ante el frío del olvido, se abrían ahora en un gesto de bienvenida a la renovación. Mientras caminaban en silencio, la conversación se volvía íntima y personal. Un joven primo, con voz cargada de anhelo, comentó: «La claridad de este amanecer nos invita a dejar atrás los errores y a abrazar el futuro con valentía. Que cada paso que demos en estos jardines sea el inicio de una nueva etapa, donde el perdón no solo sane nuestras almas, sino que nos impulse a ser mejores». La respuesta de Ana María, llena de convicción, resonó en el aire. El renacer no se alcanza negando el pasado, sino aceptándolo y aprendiendo de él. La justicia del destino nos enseña que cada cicatriz cuenta una historia y que cada herida es una oportunidad para reconstruirnos. Hoy, avanzamos no con la carga del rencor, sino con la fuerza que surge de la verdad. Las palabras se fundían con el murmullo del viento y con el canto de los pájaros que anunciaban la llegada de la luz. Carmen, que caminaba a la par de la anciana, se acercó a un grupo de familiares y les habló en voz baja, como compartiendo un secreto de esperanza. El proceso de redención requiere de la valentía para ver la belleza en medio del dolor. Que este paseo nos recuerde que, aunque el pasado haya sido oscuro, la semilla de un futuro brillante está oculta en cada gesto sincero y en cada palabra compartida. La conversación continuó mientras el grupo avanzaba por senderos rodeados de árboles centenarios, cuyas ramas se entrelazaban en un dosel que resguardaba los pensamientos y las emociones de quienes caminaban bajo su sombra. La mansión, ya vista desde la distancia, parecía un monumento al pasado, mientras que los jardines representaban la posibilidad de un presente en constante evolución. En uno de los bancos dispuestos estratégicamente a lo largo del camino, la anciana se sentó junto a una mujer joven, pariente lejana que había asistido a la reunión. Con voz dulce y serena, la anciana le dijo: «La redención nace cuando uno se permite sentir sin temor. Permite que cada lágrima y cada sonrisa te guíen hacia la comprensión de que el dolor, lejos de ser un obstáculo, es la llave para abrir un futuro lleno de luz. Tu historia, por más complicada que sea, merece ser contada con la honestidad del alma». La joven, con los ojos brillantes de emoción, respondió: «Cada palabra que escucho hoy me llena de la convicción de que podemos renacer. Que el legado que nos ha oprimido se transforme en una historia de superación y de amor, donde cada herida encuentre su remedio en el perdón». Mientras tanto, en el interior de la mansión, la atmósfera se volvía más serena. Roberto, aún en su rincón, había comenzado a emerger de la sombra de la negación. Un pariente cercano se acercó a él con cautela y le dijo:
La verdad te ofrece la posibilidad de reconstruirte. El camino hacia la redención comienza con el reconocimiento de tus errores y con el deseo sincero de cambiar. Permite que la luz de este nuevo amanecer ilumine tu interior y te muestre el camino para sanar. Roberto, con la voz quebrada y el rostro marcado por la introspección, murmuró: y el peso de mi pasado es inmenso, pero hoy siento que, en medio de este renacer, hay una posibilidad de liberación. No puedo borrar lo ocurrido, pero quizás pueda encontrar en el perdón la fuerza para avanzar. La conversación, llena de compasión y de la posibilidad de un cambio verdadero, se extendía por toda la casa y los jardines, conectando a cada miembro de la familia en una red de apoyo y de sincera búsqueda de sanación. Las palabras intercambiadas eran como susurros de un futuro que se construía en el presente, donde cada historia, por dolorosa que fuese, se transformaba en un eslabón indispensable para forjar un destino distinto. El paseo por los jardines culminó en un amplio patio central, decorado con esculturas y fuentes que reflejaban el fluir del agua como símbolo del paso del tiempo y de la purificación del alma. Allí, reunidos en círculo, todos se tomaron de las manos, creando un vínculo palpable que trascendía las diferencias y los viejos resentimientos. La anciana, con voz serena y llena de gratitud, pronunció una oración que parecía elevarse con el viento. Que la luz de la verdad penetre en lo más profundo de nuestros corazones y que, a través del perdón, podamos transformar cada lágrima en una semilla de esperanza. Que este renacer nos impulse a construir un futuro en el que el amor sea el lenguaje que guíe nuestros pasos. La solemnidad del momento envolvía a todos en una sensación de unidad. Las palabras se convertían en el eco de un compromiso colectivo, y cada miembro de la familia se entregaba a la posibilidad de un nuevo comienzo. Ana María, con la mirada fija en el horizonte, sintió que la justicia del destino, tan arduamente buscada a lo largo de la historia, se presentaba ahora como la oportunidad de reescribir un legado. Con voz serena, dijo: hoy celebramos la victoria de la verdad sobre el silencio, del perdón sobre el rencor. Que este instante sea el faro que guíe cada uno de nuestros pasos. Recordándonos que el renacer es posible cuando abrazamos la honestidad de nuestro pasado y transformamos el dolor en la fuerza de un futuro lleno de amor y de compasión. La declaración de Ana María se fundió en el ambiente, y las miradas se cruzaron en un entendimiento tácito. La redención no era un destino lejano, sino el resultado de cada pequeño gesto, de cada palabra compartida y de cada lágrima derramada en nombre de la verdad. La mansión, testigo de tanta lucha y transformación, se mostraba en calma, mientras la familia comenzaba a vislumbrar un horizonte donde la justicia poética del destino se convertía en la semilla de una nueva era. Las horas siguientes transcurrieron en un ambiente de reflexión profunda. Cada miembro de la familia se dispersó, llevando consigo la sensación de haber participado en un rito de sanación que los uniría para siempre. Roberto se retiró a una habitación en la que se encerró en un silencio meditativo, buscando en sus pensamientos las razones que lo habían llevado a ese abismo y la manera de encontrar, al fin, la paz interior. Carmen y la anciana se quedaron en el patio, conversando en voz baja sobre los pasos futuros y sobre la importancia de que la verdad siga siendo el pilar sobre el que se construya el cambio. En un último encuentro antes de separarse, una tía se acercó a Ana María y, con voz llena de emoción contenida, le dijo: tu valentía ha sido el faro que nos ha iluminado en medio de la oscuridad. Que el recuerdo de este momento nos inspire a nunca olvidar que, en la unión y en la verdad, encontramos la fuerza para renacer. Hoy se cierra un ciclo, pero también se abre el camino a un futuro en el que el perdón y la compasión sean los cimientos de nuestra existencia. Ana María, con lágrimas que hablaban de alivio y de esperanza, respondió: el renacer es un viaje que nos pertenece a todos. Que cada paso que demos en esta nueva etapa sea un recordatorio de que la justicia y el amor pueden transformar hasta las heridas más profundas. Mi lucha no termina aquí, es el inicio de un proceso continuo de reconstrucción y de aceptación. El epílogo de la historia se escribió en esos instantes de sinceridad y en cada mirada que se cruzó en el patio central. La mansión, con su historia compleja y sus muros impregnados de vivencias, se convirtió en el símbolo de un legado que se reconfiguraba a partir de la confrontación de lo oscuro y de la entrega a la luz del perdón. La justicia del destino, que había marcado cada paso del camino, se mostraba finalmente como el puente hacia un futuro en el que cada herida encontraría su remedio en el amor, la compasión y en la fuerza colectiva de una familia dispuesta a renacer. Con la brisa suave acariciando los rostros y el murmullo del agua en la fuente componiendo una sinfonía de calma, la historia llegaba a su fin, dejando en el aire la promesa de que la verdad y el perdón pueden cambiar el curso de la existencia.
Los ecos de las palabras de Ana María y de sus compañeros se quedaron grabados en cada rincón, en cada piedra del camino que conducía hacia el amanecer de una nueva era. El epílogo se cerró en un ambiente de renovada esperanza, en el que la justicia poética del destino se reveló como la fuerza que, a través del sacrificio y la honestidad, permite que incluso el dolor más profundo se transforme en el cimiento de un futuro lleno de luz. La familia, unida por la experiencia compartida, se preparaba para abrazar la posibilidad de renacer. Consciente de que cada cicatriz es testimonio de una batalla ganada y de la promesa de un porvenir en el que la dignidad y el amor sean los pilares de una existencia plena. Así, en el ocaso de este capítulo, la mansión se erguía como el símbolo de un renacer inminente, invitando a quienes habían sido parte de esta historia a mirar hacia el horizonte con la certeza de que la justicia del destino, en su forma más pura y redentora, era la llave que abría las puertas a un futuro donde cada alma, liberada del peso del pasado, podía finalmente encontrar la paz y la esperanza. Si esta historia te ha gustado, te invito a que me dejes en comentarios qué has sentido al escucharla, y si has pasado por una situación de engaño similar, me encantaría que compartas tu valiosa opinión. Me sentiría muy honrada si me dejas un like, compartes el video con algún amigo o familiar y te suscribes al canal. No te pierdas la próxima historia sorprendente que está apareciendo en tu pantalla en estos momentos. Tenemos entretenimiento garantizado exclusivamente para ti. Nos vemos en el siguiente video.